Bueno, pues comenzamos esta mesa. Vamos a hacer unas presentaciones breves porque lo importante es que hablen los ponentes y no que hable yo. José Manuel Núñez Seixas es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Es un autor, como sabréis, de corte estajanovista. Siempre barriendo para casa. Sí, vamos, le estamos robando tiempo de escribir un libro, el libro que va a sacar como las colecciones de Zara, de otoño, primavera, invierno. Siempre interesantes, Premio Nacional de Ensayo por Suspiros de España, una historia del nacionalismo español, que justo ayer estuvimos presentando en Pola de Siero. Y trae un nuevo libro bajo el brazo ahora, que es sobre la memoria del Frente del Este de la Segunda Guerra Mundial, que, si tenéis ganas, se va a presentar el viernes en el Club de Prensa. Básicamente sus tres temas de investigación, líneas generales, son la historia de los nacionalismos, la historia de las migraciones y todo lo relacionado con violencia política y la Segunda Guerra Mundial, pero yo diría que el hilo común que une esas tres temáticas es, de alguna forma, la memoria y los imaginarios, ¿no? O sea, que es un historiador de las cosas invisibles. Y yo iba a presentar una ponencia sobre las relaciones entre memoria y entre migraciones y exilio. Sí, ¿hay que presentar ¿está ya? Sí, tienes aquí un puerto USB para poner el PowerPoint. Y que ponte aquí el con micrófono. aquí. Si quieres ver. Sí. Bueno, voy presentando mientras a los demás ponentes. Bárbara Ortuño viene de la Universidad de Alicante, es también doctora en Historia, aunque como docente se dedica sobre todo a la cuestión de didáctica de la historia, que es uno de sus temas. José Manuel Núñez Seixas decía antes, ¿no?, que tiene un libro con título de copla, que es Suspiros de España, y Bárbara tiene un título que es de su tesis doctoral, que es como más de tango, que se llama Hacia el hondo bajo fondo, que me parece como un título maravilloso. Es sobre el exilio republicano en Argentina, tema sobre el que lleva mucho tiempo trabajando y sobre el que va a seguir trabajando. Y una de las cuestiones que aborda también es la perspectiva de género en el exilio, que es justamente de lo que va a hablar hoy, que es el exilio de las mujeres. Y Jesús Sánchez Carballo es nuestro ponente internacional de la mesa, porque es catedrático, profesor en la Universidad de Burdeos-Montaigne, y lleva también mucho tiempo trabajando en cuestiones relacionadas con la memoria. Tiene varios libros como Memorias de Piedra y Acero, los monumentos a las víctimas de la guerra civil y el franquismo en Euskadi. Participa también en un libro colectivo de 10 años de políticas de memoria, y es también coautor de un libro más reciente sobre cómic y franquismo. Y ya podemos empezar, ¿no?, con José Manuel. Moi ben, moitas grazas, Diego. Moitas grazas polo convite. Dúas palabras en Eonaviego, para comezar. Es un placer estar aquí en Oviedo y, ante todo, quero agradecer a la Junta del Principado, a la Secretaría de Memoria Democrática por la invitación y felicitar también, por supuesto, al colega y, sin embargo, amigo Antonio Muñoz, pues por esta iniciativa, por esta idea finalmente llevada a término. Les voy a hablar aquí, de acuerdo con el encargo un tanto vamos a decir, imperativo que me hizo en su momento Antonio, realmente de tres cosas. No tanto de un recorrido historiográfico sobre el siglo republicano español, sino sobre una visión, primero, sobre una visión comparativa, breve, pero comparativa, del exilio republicano español dentro de los exilios antifascistas y otros exilios del siglo XX. En segundo lugar, abordar una cuestión que, desde el punto de vista de la historiografía gallega, uno de los lugares donde llevamos a cabo en su momento, desde el Archivo de Inmigración Galega, la labor de elaborar un censo de exiliados,
y la labor también de reflexionar sobre algunas tipologías y cuestiones que nos encontramos, problemas de interpretación y de categorización con los que nos enfrentábamos, en particular uno que creo que puede ser también de cierto interés para el estudio territorializado del exilio en otros lugares con tradición migratoria, como también es el caso de Asturias. Es decir, cuál es la diferencia entre exiliado y migrante, que muchas veces son categorías que se asume que son migrantes económicos por un lado, exiliados por el otro, pero que cuando se examinan en detalle presentan diversos puntos de solapamiento, de interacción. Y en tercer lugar, cuál fue, digamos, la relación de los exiliados, de los exilios republicanos españoles, en su pluralidad interna también, con las sociedades de recepción. Bueno, empezaría diciendo que el exilio republicano español es un exilio peculiar. Es un exilio tremendamente peculiar dentro de los exilios del siglo XX, y no solo antifascistas. Su cronología es más amplia que el resto de los exilios antifascistas, con una excepción, el antisalazarismo. El exilio antisalazarista va de 1933, realmente casi desde 1926, desde que cae la primera República Portuguesa, hasta 1974. El exilio republicano español va de 1936-39, siempre empieza en el 36 porque hay gente que ya se exilia en el 36, en el 37 ya se va directamente y acaba, como se ve, en el 75 o incluso más tarde, ¿no? Y en cuanto a su duración, solo es comparable a otro exilio europeo, que es el exilio blanco ruso. Realmente el mayor éxodo de la historia europea del siglo XX, muy desconocido en muchos de sus aspectos, de una enorme complejidad y que va de 1917-18 a 1991. De hecho, es un exilio que se autoconsume prácticamente. Es decir, la tercera generación ya no tenía ningún interés en volver a Rusia o a las diversas Rusias después de 1991. Hay excepciones, por ejemplo, el exilio nacionalista báltico ucraniano que salieron en 1944-45. Las dimensiones cuantitativas del exilio republicano español también lo hacen extremadamente peculiar en relación con otros exilios antifascistas. Lo hacen tremendamente peculiar porque hay un exilio antifascista italiano que empieza en 1922, pero que no alcanza ni de lejos las dimensiones cuantitativas del exilio republicano español. Lo mismo ocurre con el exilio antinazi austríaco o alemán, o el exilio judío, como parte de ese exilio antinazi, y que solamente es comparable en cuanto a sus dimensiones en relación con la población total del país, con el exilio ruso blanco. En el exilio ruso blanco, como siempre que hablamos de historia de Rusia, las divergencias son de miles o de cientos de miles de personas arriba o abajo. El exilio ruso blanco se estima que afectó a un mínimo de 600.000 personas y a un máximo de 2 millones en diversas horas. No me voy a entrar ahora en la discusión cuantitativa sobre el exilio republicano español, no he encontrado cifras definitivas, pero en todo caso podemos hablar de 200.000, 300.000 personas, más o menos, ¿no? ¿Por qué esas dimensiones cuantitativas excepcionales del exilio republicano español? Básicamente por la guerra civil. El exilio republicano español no es un exilio de activistas militantes a través de los Alpes o a través que se pueden ir yendo en un goteo, sino que es una mezcla de refugiados, como señaló primero antes a Antonio Muñoz, y activistas, soldados desmovilizados, el aparato de un Estado que sale por los Pirineos o sale por mar. Pero es que además no solo hay un exilio en 1936, 37, 39, hay un goteo después diverso de diversas olas de exiliados que llegan hasta el año 74 prácticamente. Como ustedes saben, en los años 40 hay gente que se sigue yendo. Cuando se decide el PC, sobre todo el Partido Comunista, decide pasar página en la estrategia de la lucha guerrillera, hay guerrilleros que se van por la montaña siguiendo el Cantábrico y después cruzan como pueden la frontera con el apoyo de las redes del Partido Comunista. Son varias decenas, centenas. Hay gente que se va, guerrilleros que se van desde el Bierzo o desde el macizo galaico-leonés hasta Francia a pie. Hay estudiantes antifranquistas que se van en los años 50. Hay casos peculiares bien conocidos llevados al cine, como el del historiador Nicolás Sánchez Albornoz,
pero también podría señalarles, por ejemplo, el de un vasco preso que después tuvo una gran importancia en las movilizaciones en la acusación contra Pinochet en Chile, Manuel de Rivacova. Hay estudiantes que se van de vacaciones a cursos de verano, etc., que después no vuelven porque tienen problemas con la justicia. Después, en los 60 y 70, vamos a tener activistas obreros, vamos a tener sindicalistas, vamos a tener estudiantes comprometidos con la causa antifranquista que se van en diversos momentos, ¿no? Y una cuestión a la que después voy a prestar alguna atención, hay emigrantes, después de la reposición de la ley de migración en abril de 1946, hay emigrantes que se van con los papeles en regla, que se van llamados por parientes, que se van legalmente como emigrantes con su pasaporte, pero que son realmente exiliados. Es decir, tienen motivaciones sociopolíticas en diversos grados. Yo siempre recuerdo las memorias de una mujer gallega, Isabel Ríos Lazcano, que acabó después en Argentina, con parientes represaliados, etc., pero que tenía parientes en Argentina y algún pariente también exiliado, que pudo llamarla, le mandó los papeles, se fue allí a Coruña a la policía, y el policía que la atendió, que la conocía, se ve quién era, dijo: hay que fastidiarse, esta roja se puede ir a Argentina y mi cuñado lleva queriendo irse un año y no consigue los papeles. Es decir, esos intersticios también existían, ¿no? Hay que decir que los exiliados que llegaron después no siempre fueron bien acogidos por los exiliados de la primera ola. No siempre pudieron entenderse bien. A veces sí, se beneficiaron, pues, por ejemplo, los activistas de las huelgas del 72, 74, que se refugiaron en Francia, se beneficiaron de las redes que habían sido tejidas por antiguos comunistas en el exilio, particularmente. Pero otras veces no fue así. Se encontraron con el exilio de 1939, el exilio de la Guerra Civil, tiene unos componentes emocionales que habían creado unas redes de solidaridad, unos mitos, unos símbolos, que no siempre eran entendidos 20, 30 años después por las nuevas generaciones. Por ejemplo, la fidelidad a la bandera tricolor, la insistencia en el dilema república-monarquía y no dictadura-democracia, ¿no? Por poner dos casos. Bien, tercera peculiaridad, la gran dispersión territorial del exilio republicano español, que va bastante más allá de los centros clásicos del antifascismo en la Europa de entreguerras: Francia, sur de Francia, París y hasta cierto punto México DF también. Ya no solo era un centro del exilio republicano español, sino de otros exilios, por ejemplo el exilio antifascista alemán. Pero en el caso español, sobre todo después de 1940-41, con la marcha de los barcos hacia América, los barcos del exilio, la dispersión territorial se dirige particularmente hacia México, pero también hacia Argentina, Chile, Uruguay. Pero encontramos exiliados en todas partes. En el caso de los exiliados comunistas, podemos encontrar, debido a la política del PC de después mandar delegados a diversos países, pues el caso de un exiliado coruñés que pude todavía entrevistar, Enrique Vieira, había acabado en Sofía, Bulgaria. Decía, claro, había pasado 20 años sin hablar con nadie, prácticamente, porque el búlgaro no es un idioma que se aprende así rápido. Pero en todo caso, ¿por qué esta dispersión territorial? Esta dispersión territorial, como ya explicaré después, y como es obvio, tenía que ver con el hecho de que exilio e inmigración también se imbricaban. Se imbricaban, al igual que las políticas migratorias y la acogida de algunos países. Y esto era especialmente relevante en lugares como Galicia o como Asturias, ¿no? También Cantabria, El Bierzo, etc., ¿no? Lugares donde, además de los recursos institucionales del propio gobierno de la República, además de las políticas de inmigración de los Estados americanos, entraban en juego redes microsociales. El tío en América, el tío en México, el pariente en México, y que, llegado el caso, podía facilitar la entrada cuando fallaban el resto de recursos. Cuarta peculiaridad, enorme diversidad político-ideológica, mayor que en otros exilios antifascistas, solo superada por el exilio ruso. El exilio ruso abarcaba desde mencheviques, desde Alexander Kerensky, hasta nacionalistas georgianos, monárquicos zaristas, gente de extrema derecha.
El exilio español, el exilio republicano español, no incluye gente de extrema derecha, pero también incluye nacionalistas subestatales, algunos de ellos muy católicos, como buena parte de los nacionalistas vascos, hasta republicanos de orden, republicanos moderados. Mucha gente que pertenecía al partido Unión Republicana y que acaba en el exilio. Es decir, aunque la etiqueta genérica fuese de rojos, realmente los colores variaban mucho. Y además es un exilio con una gran heterogeneidad etnoterritorial. Es decir, hay subconjuntos muy específicos dentro del exilio republicano español que incluso son reconocidos a veces por las políticas de migración o las políticas de acogida de los estados de recepción. El caso del Comité por Inmigración Vasca en Argentina es un caso, el caso de los vascos en Venezuela, por ejemplo, fue otro, ¿no? Por supuesto, había algunos nacionalistas subestatales, periféricos en otros exilios antifascistas. Solo hay un caso que medianamente se acerca, que es el de los sardistas en el exilio italiano. Un personaje como Emilio Lussu, que acabó en el Partito d'Azione, que era un sardista, autonomista sardo en los años 20, pero que después opta claramente por el antifascismo y deja las reivindicaciones sardistas en un segundo plano, cosa que no quisieron ni los catalanistas, ni los galleguistas, ni los nacionalistas vascos en el exilio. Finalmente, la dimensión institucional del exilio republicano español, porque aquí nos encontramos con un Estado que se va al exilio, más o menos, que se lleva un tesoro, se lleva unas arcas públicas, no vamos a entrar ahora en discusiones sobre el oro de Moscú, etcétera. Se lleva cargos, se lleva magistratura, se lleva ministerios, no se lleva los papeles de los ministerios, pero en parte sí. Se lleva funcionarios, se intenta reproducir una estructura orgánica, por lo menos hasta el año 47-48 en el exilio. También se van gobiernos autonómicos ya constituidos, el catalán y el vasco. Luego se crean organismos como el Consejo de Galicia o, en menor medida, el Consejo de Navarra, etc. Una peculiaridad del exilio republicano español es que no trasplanta estructura militar más o menos unida. Que esto sí que es una gran diferencia, por ejemplo, con otro exilio que se me ocurre, que es el ruso. El ruso trasplanta una estructura militar. Hay una estructura paramilitar que funciona hasta entrado los años 30, la llamada ROPS, con sede en París, que no tenía armas, pero organizaba en cada país, digamos, regimientos oficiales, tenía entrenamientos periódicos, etc. En cambio, esto no ocurre en el exilio republicano español. Como se sabe, los soldados son desarmados, y quizás porque las guerrillas, pongo por caso algunas unidades, más bien dependen de partidos y otras instancias, sobre todo el PC, que era el que optaba por la lucha guerrillera. Y ocurre como con los recursos. Como ya veremos, una cierta ventaja relativa que tienen los exiliados en un momento dado a la hora de integrarse en sociedades latinoamericanas es la disponibilidad de recursos, pero hay una competencia interna por esos recursos. Se crea, por un lado, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, el SERE, por otro lado, la Junta de Auxilio de los Refugiados Españoles, la JARE. Es una historia que, hablando en argentino, es un quilombo tremendo, ¿no? Y que no les voy a detallar, pero que de alguna manera disminuye mucho, quizás disminuyó la efectividad de ese Estado trasplantado al exilio. Bien, por lo tanto, hay diversos exilios dentro del exilio republicano español. Y además con una cronología más variada de lo que se piensa. Hay huidos de las primeras semanas, sobre todo en las zonas controladas rápidamente por el ejército insurgente, caso de Galicia, pero también de Canarias. Hay gente que agarra un barco y se va. Las distancias más cortas son por mar. Hay gente que a través de una frontera huye, sobre todo Portugal, pero también Francia. O que se va hasta Génova, sobre todo entre septiembre de 1936 y enero de 1939. Hay el gran éxodo, enero del 39, abril del 39, sobre todo condicionado por la caída de Cataluña. Haces una frontera pirenaica, muchos refugiados, porque una de las razones que antes señalaba de la peculiaridad, las dimensiones cuantitativas del exilio republicano español, es que se mezclan en un primer momento refugiados y activistas, soldados movilizados, activistas
refugiados. Dentro de esos activistas, a su vez, los hay más convencidos y menos convencidos. Hay soldados que habían sido socializados en el Ejército Popular de la República, pero que realmente no tenían militancia previa. Esto también explica, cuando nos ponemos a mirar, por lo menudo, conductas en apariencia poco comprensibles. Por ejemplo, refugiados en Francia, que en un momento dado se cansan de servicio de trabajo obligatorio al que los obligan los franceses, las autoridades francesas, no quieren ingresar en la legión extranjera francesa y por lo tanto se tiene que plantear, bueno, pues sabes qué, me vuelvo para casa y Dios dirá. Los franquistas están siempre adorando la píldora, tranquilos, que quien tenga las manos limpias de sangre, luego se encuentran con que esto casi nunca era así, ¿no? Pero otros sí, los hay que vuelven, eligen enfrentarse a posibles cargos, a repetición de servicio militar, a unos años en la cárcel, etcétera. Todos piensan, casi todos, y todas, que la represión no va a ser tan fuerte. Después tenemos el largo periodo de posguerra, que yo dividiría en 4 frases, ¿no? Los años 40, con ese goteo de exiliados, huidos y guerrilleros a través de Portugal, barco, a través de los Pirineos. Los años 50, donde hay pocas huidas, pero creciente importancia de los emigrantes legales con motivaciones sociopolíticas, incluyendo estudiantes. Los años 60 hasta el año 72, primeros exilios de sindicalistas y militantes de izquierda, sobre todo comunistas, de generación de posguerra. Luego añadiremos los refugiados de ETA, de la primera ETA, y otras organizaciones armadas. Del año 72 al 75, un exilio temporal de activistas sindicales, etnonacionalistas, pues bueno, estoy pensando en los gallegos de la UPG que se van a Portugal después de abril del 74, o comunistas que participaron en huelgas, etc. Los destinos aquí son, sobre todo, Francia, lo que queda más cerca, y, después de la Revolución de los Claveles, Portugal. En su momento hicimos una tipología del exilio gallego, que tiene, obviamente no es el caso de Asturias, porque en Galicia no hubo frente de guerra, prácticamente hubo una caza al hombre. No tenía la tradición revolucionaria de Asturias, pero en febrero del 36, en 3 de las 4 provincias gana el Frente Popular. Y no hay manifestaciones de apoyo a los insurgentes, como si hay, por ejemplo, en Navarra. Si vemos este mapa, ¿qué vemos? Bueno, aparte de las áreas urbanas, donde obviamente hay más concentración de exiliados, son las áreas de las que uno se podía ir más fácilmente. Costa, acceso a huida por mar, cercanía a Asturias o cercanía a Portugal. En su momento, la tipología que hicimos era el exiliado fugido de los primeros meses, el fugido que escapa vía Portugal por barco o que deserta del ejército rebelde, que era una vía de exilio peculiar. O sea, muchas veces la manera más fácil de salvar la piel era apuntarse voluntario al ejército insurgente y después, en cuanto se pudiese, desertar. Lo que pasa es que algunos conseguían desertar, otros no, otros se equivocaban de bando. Exiliados, los que llamamos exiliados por azar geográfico, que son exiliados que se convirtieron en exiliados por un efecto geográfico casual, porque en julio del 36 no estaban en Galicia. Podían ser marineros, que la marinería de guerra de la República era un 60% gallega, había también muchos asturianos, están fondeados en Cartagena, acaban todos sirviendo a la República, por convicción, pero también porque les tocó. Pero les pongo un caso. En los orígenes del quinto regimiento, comandado por un gallego, Enrique Lister, y otro gallego, Valdeorrés, Santiago Álvarez, están unas milicias gallegas que se crean en Madrid, interviene el Partido Galeguista, pero también el Partido Comunista. ¿A quién reclutan? Se van por los alrededores de Madrid y reclutan segadores gallegos, segadores estacionales que han ido a hacer la siega y que no pueden volver a Galicia. Y entonces Santiago Álvarez va, habla con ellos en gallego, los recluta y les dice: mira, o camiño máis curto para volver a casa é este. Y muchos no eran comunistas, muchos no eran nada, pero querían volver a casa. Dice: tienes que ganar la guerra. Ahora, ¿qué pasa? Que después de 3 años de guerra, pues algo del adoctrinamiento, algo de la lealtad a la causa por la que estaban luchando les dejó. Los emigrantes exiliados serían otra categoría, el huido guerrillero de posguerra, y algunos activistas que se van coincidiendo sobre todo con las grandes huelgas de Ferrol y Vigo en el año 72. Bien, segunda cuestión, en que precisamente en el caso gallego nos hicimos esta pregunta: diferencia entre migrantes y exiliados.
Bueno, así a primera vista puede parecer casi un anatema. Es decir, ¿cómo vamos a comparar emigrante y exiliado? Bueno, si entramos un poco más en detalle, podemos ver que hay algunas áreas de incertidumbre, hay algunas fronteras tipológicas. De entrada, los exiliados de 1939 no eran ni mucho menos los primeros exiliados españoles. Ya había habido los expatriados de la Primera República, 1872-74, muchos de ellos élites, sobre todo, gente estudiada, periodistas, profesionales, se habían ido a América, algunos también a Portugal, algunos al sur de Francia, y allí habían decidido, desde los años 70, 80 del siglo XIX, intervenir en la creación de centros de ayuda mutua, sociedades de migrantes. Sociedades de migrantes que, sin embargo, estaban comandadas por republicanos o gente que estaba en oposición, que luego se van moderando, bueno, es otra historia. Pero después llegan desertores o prófugos del servicio militar, sobre todo coincidiendo con las guerras de África. Llegan sobre todo en Cuba, gente descontenta con el régimen de la Restauración, que simplemente va como soldado de cuota a combatir en Cuba y después se queda. Les pongo un caso bien conocido, un chico de Láncara, Lugo, llamado Ángel Castro, cuyo hijo Fidel y cuyo hijo Raúl llegarían a ser muy conocidos, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Pero Ángel Castro se fue como soldado de cuota y, en parte, lo reconoció alguna vez. Quería irse de España, no le gustaban las condiciones sociopolíticas, aparte quería hacer dinero, claro. Después de 1946 hay emigrantes exiliados o exiliados económicos, sería la pregunta. Bien, es cierto que cuando se hacen entrevistas, y bueno, yo creo que por ejemplo Bárbara nos puede contar de esto, muchos emigrantes económicos han adoptado la etiqueta exiliados por corrección política y se dicen a sí mismos exiliados del hambre. Pero había, claro, esto también es una construcción a posteriori, a diferencia de los emigrantes, a diferencia de los exiliados, los emigrantes tienen un campo de opciones mucho más amplio. No solo tienen un campo de opciones mucho más amplio, sino que además pueden escoger más o menos el momento idóneo para irse, cuando se tienen los papeles necesarios, cuando se han establecido los contactos en América, la red social de protección, cuando se juntan los recursos. Los exiliados, dependiendo de la circunstancia, no pueden elegir o pueden elegir entre opciones muy limitadas. Hay emigrantes que tras 1946 llegan sobre todo a América, pero también a Francia más tarde, o a Suiza, en procesos de reunificación familiar. Papá está exiliado, la mujer y los hijos después se van más tarde. Un descontento sociopolítico que puede tener diversas gradaciones. Hay uno que yo llamo difuso, a lo mejor no necesariamente cuestionar el régimen franquista, pero sí cuestionar los impuestos que se pagan, cuestionar el Ministerio de Abastos porque me requisa parte de las cosechas, etcétera. Puede ser un compromiso más amplio, escuchar la radio pirenaica de vez en cuando, tener parientes con los que uno se cartea que están exiliados, no gustarle determinadas políticas, y puede ser una oposición consciente. A esto se unen la categoría de los emigrantes movilizados, es decir, en las colectividades emigrantes, sobre todo gallegas, asturianas, vascas, etcétera, en América, hay toda una serie de emigrantes legales que se han identificado con el esfuerzo, con los ideales de la República, con los ideales galleguistas, nacionalistas vascos, catalanistas, socialistas, etc. Todavía no son comunistas, los comunistas llegan con los exiliados realmente, ¿no? Y muchos de ellos, años después, cuando se les preguntaba, decían que eran exiliados. El escritor Eduardo Blanco Amor, como por caso, que volvió identificado con la República, con el galleguismo, vivía en Buenos Aires, iba y venía, le coincidió que la última vez que volvió a Buenos Aires fue en diciembre del 35. Pero cuando le preguntaban, pero usted era un emigrante, y decía, ya, pero si yo me hubiese ido, o sea, si yo me hubiese quedado 6 meses, ya no me habría podido ir, habría sido un exiliado. Daniel Calzado, bueno, otros muchos, ¿no? Naturalmente, tipológicamente,
¿En qué se parecen, en qué se diferencian? Yo creo que aquí hay que plantearles a los exiliados preguntas o cuestiones semejantes a las que se les plantean a los migrantes. Es que no sé cómo quitar esto, perdón. Y básicamente, en los estudios migratorios, para ponerlo de manera muy sencilla, se venía considerando los paradigmas clásicos que la emigración era una suerte de deus ex machina, que la emigración era una estructura general, que los migrantes individuales no tenían control sobre su destino, que no tomaban decisiones. Uno emigraba porque le tocaba, por la diferencia población-recursos, etc. Es decir, una consecuencia de la miseria, diferencial de salarios. Claro, esto no explicaba muchas cosas. ¿Por qué emigran más, por ejemplo, a América, zonas de pequeña propiedad que no zonas de latifundio? Claro, los andaluces jornaleros emigraban, sí, pero no tenían recursos para pagar el viaje a América. ¿Dónde emigraban? Se iban a pie a Madrid, se iban a Barcelona. En cambio, muchos cántabros, asturianos, gallegos, bercianos, zonas de pequeña propiedad, más o menos perfecta e imperfecta, disponían de un recurso para emigrar, que era tierra. Poca cosa, pero que se podía empeñar, se podía pedir un préstamo y ofrecer en aval. Disponían después de cadenas migratorias engrasadas, ¿no? Y aquí siempre se plantea la cuestión, ¿es la emigración, digamos, una suerte de destino, una condena, o es una elección? Los emigrantes eligen. No eligen entre un abanico infinito de posibilidades, eligen entre posibilidades limitadas. Ahí la información es fundamental. No todo el mundo recibe la misma información. No solamente no todo el mundo, el acceso a la información es asimétrico, y la elección no siempre la toma uno. Muchos iban con 16 años. La tomaban las familias, la tomaba el grupo familiar. Había una estrategia de reproducción familiar. Vete a América, trabaja allí 5 años, vuelves, compramos las vacas, ampliamos la hacienda, ampliamos la granja, establo nuevo, etc. Claro, después de 5 años podían pasar muchas cosas, como nos hemos enterado pues a través de la película Titanic, o una serie que si no han visto les recomiendo, con guión de el argentino, ¿cómo se llama? Que de Campanella, gracias, que se llama Vientos de Agua, que además se ambienta en Asturias. El protagonista es un minero, un activista de octubre del 34 que se tiene que ir. En el barco conoces a otra gente, entonces te asocias con esa gente, accedes a otras redes y te olvidas de la novia que tenías no solo la novia, a veces de la mujer y de los hijos. Es decir, yo conozco casos y casos, no en mi familia, pero sí en otras. Es decir, es una elección que se toma en contextos de incertidumbre, lógicas borrosas, y que después, bueno, interviene la contingencia. Y aquí sí que podremos decir, siempre se plantea la cuestión de si emigra el que quiere o emigra el que puede. Y la respuesta más bien, emigra el que puede. Dentro de un contexto de oportunidades, pero emigra el que puede. Los que vienen en las pateras de África no son los más pobres de sus comunidades, son los que les pueden pagar a las mafias. Que nosotros los veamos. Después, cuando ya se engrasa la cadena migratoria, los recursos pueden fluir en ambas direcciones, ¿no? Y se puede enviar dinero a casa para que emigre el sobrino o el convecino, ¿no? Del mismo modo nos podríamos preguntar la cuestión: ¿se exilia el que quiere o se exilia el que puede? No siempre se exilió el que quiso. Dependía de dónde le tocaba, dependía después, si estaba en Francia, el acceso a los barcos del exilio, al Winnipeg, el Masilia, en fin, el Ipanema, todos los que conocemos. El acceso a esos barcos tenía mucho que ver con conexiones políticas, pertenencia a organizaciones, cupos, a veces conocidos, o tener un perfil, conocimientos determinados. Las memorias de muchos exiliados cuentan cómo era estar en el puerto de Burdeos intentando abordar un barco del exilio. Realmente no era un ambiente de franca camaradería, era la lucha por la vida, absoluta, ¿no? Y a veces el tener o no conocidos determinaba destinos.
un aviador de Bande, Ourense, que se había ido con... Bueno, era galleguista, pero estaba en la aviación franquista por obligación y después se pudo evadir con el avión y aterrizó en Gibraltar y se unió a la aviación republicana. Después estaba en París, no tenía dónde ir, y luego tuvo la suerte que cuando se juntó, cuando se pudo entrevistar con delegados del Frente Popular Antifascista Gallego de Nueva York, traía una lista y él estaba el segundo de la lista, porque lo había puesto ahí un amigo suyo, conocido, se llamaba Alfonso Rodríguez Castelao, el famoso Castelao. Pero él esa mañana había firmado en la embajada china un papel para irse como aviador, junto con otros aviadores republicanos, a combatir por Chiang Kai-shek en China. Los chinos buscaban aviadores. Dice, de no haberme encontrado con aquellos tipos en el hotel, mi vida habría sido otra, a saber dónde habría acabado, ¿no? La disponibilidad de redes transnacionales, recursos en América. Esto nos lleva al último punto, según tengo... ¿Es la foto? Esta. Ah, perdón, sí. Esto es la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, que era de 1921, que era un lugar bajo la influencia socialistas y galleguistas. Básicamente, esto es uno de los muchos actos en solidaridad con la República que se crearon. Aquí hay emigrantes, sobre todo ya hay algún exiliado que había llegado por esos mecanismos de poteo. Bueno, exiliados e emigrantes. Como ya dije, no son mundos paralelos, cabe plantearles preguntas parecidas. Podemos preguntarnos si se sigue el que quiere o el que puede. Yo creo que la diferencia entre migrante y exiliado radica básicamente en el momento y las opciones de la decisión de ir. Pero por lo demás son condicionantes muy parecidos. ¿Por qué se establecieron los emigrantes, los exiliados en determinados puntos? Esto sobre todo a partir del año 45, 46, 47. Bueno, algunos es simplemente porque había estados dispuestos a acogerlos. Francia, más o menos. México. República Dominicana, manos de un dictador. Argentina con dimes y diretes. Chile, Uruguay. La política de acogida condicionaba. Era una política de acogida en algunos casos determinada por afinidad político-ideológica, pero también por un interés muy claro, blanquear la raza, algunos países latinoamericanos, importar mano de obra cualificada, profesionales, etcétera. Profesionales, además, en el caso del estilo republicano español, que ya no eran la España negra, ignorante, que los muchos imaginarios nacionalistas latinoamericanos cultivaban. Eran señores que habían estado en la Junta de Apelación de Estudios, que habían estado en Alemania, que habían estado en Francia, etcétera. Por fin tenían europeos que querían ir a Latinoamérica. Había habido otros, pero estos podían llegar en masa. En algunos países esto planteaba dilemas. ¿Qué queremos? ¿Inmigrantes buenos, católicos, que no armen jarana, o inmigrantes útiles, que nos vengan bien? La Argentina peronista es un buen ejemplo. De hecho, un libro clásico sobre las políticas migratorias del peronismo, buenos o útiles, se plantea este dilema. La Argentina peronista lo mismo acoge a nazis, a Erich Priebke y a otros muchos, que a republicanos españoles. Muchas veces esto dependía de la capacidad de apoyo, de presión de las comunidades de inmigrantes organizados, de inmigrantes económicos que se solidarizaban con esos emigrantes. Yo, por ejemplo, Castelao llega a Argentina en 1940, sé que un senador, sabemos que un senador presionó, yo sospecho que fue que lo sobornaron, pero en fin, no tengo pruebas al respecto, ¿no? Pero al mismo tiempo que llegaba él, llegaban nazis, o más tarde llegaron nazis, llegó Ante Pavelic, nazi fascista croata y otros muchos, ¿no? Último punto, la interacción con las sociedades de recepción, con otros exiliados, con las comunidades de migrantes económicos. Bien, como ya dije, a través de los destinos de los exiliados rastreamos muchas veces a dónde se han ido los inmigrantes. Y esto se aprecia sobre todo en destinos micro. Les pongo un caso. A Peroxa, provincia de Ourense. Es hay una red microsocial que lleva a los gallegos de ese lugar no
a Buenos Aires, a La Habana, etcétera, sino que los lleva a Santiago de Chile para ser panaderos. En el censo nos aparecen 2 exiliados de Aperoxa. Los 2 de ellos son carabineros. Estaban en la frontera que destinaban. ¿Dónde acaban? En Santiago de Chile. ¿Qué pasa en muchos casos? Las sociedades de coterráneos organizadas mandan dinero a sus coterráneos refugiados en el sur de Francia para que pagarles un pasaje. Ramón Mariño Sánchez, alcalde de Salvaterra de Miño, en la frontera con Portugal, consigue huir a través de Portugal. Sus coterráneos de Salvaterra en Buenos Aires, él había estado emigrado en Buenos Aires, lo llaman. Ramón Mariño muere en Buenos Aires, de hecho. Y esto funciona sobre todo allí donde esa disponibilidad de redes microsociales estaba disponible. Como ya dije, norte de España en general, ¿no? También el Bierzo y alguna otra zona. Obviamente, muchos exiliados quieren ir a Latinoamérica tras 1947. Mejores oportunidades, Franco parece que sigue en el poder, en su momento era alejarse de la guerra mundial y a veces pues, es una cuestión de mapas mentales. Es decir, para un campesino de Boal, en 1930, La Habana estaba mucho más cerca que Madrid y estaba mucho más cerca que París o Burdeos. Incluso si lo medíamos en días de viaje, no era mucho más lejos. Con todo no hay que olvidar el papel de lo contingente, ¿no? Hay a veces trayectorias desgraciadas o agraciadas. Les pongo solo un caso. En abril de 1937 sale un BOU, una embarcación a Costa da Morte, de Malpica, con 4 hermanos que pertenecen a la CNT. El BOU, la Marina de Guerra franquista hasta el año 38, es débil y por lo tanto escaparse por mar era relativamente fácil, pero había que tener acceso a las embarcaciones, saber navegar, etc. El BOU llega a Brest, Bretaña, línea recta, lo más fácil. Los franceses les dan opciones. ¿A qué zona quieren ustedes ir? Dice, bueno, por supuesto queremos ir a la zona republicana. Hacen la guerra en la zona republicana. 1939, están en Argelès-sur-Mer. No todos se pueden ir a América. 2 consiguen embarcarse en un barco, la CNT los coloca y acaban en Argentina. Otros 2 siguen un percurso habitual de los refugiados en el sur de Francia. Trabajo en un campo de trabajo obligatorio, no querían enrolarse en la Legión extranjera, después tienen mala suerte que acaban deportados a Mauthausen. Mueren en Mauthausen, en circunstancias trágicas. Están en nuestro censo de gallegos muertos en Mauthausen. Los otros 2 están en Buenos Aires. Y allí un coterráneo suyo, que tiene una empresa de pesca en Río Gallegos, donde por cierto había cantidad, Río Gallegos y Punta Arenas, cantidad de inmigrantes asturianos de las cuencas mineras. En Río Gallegos se entera, Benigno Lagos se llama este hombre, se entera de que hay 2 rojos que están en Buenos Aires pero que son de su pueblo, porque son buenos pescadores. Y él necesita buenos pescadores, porque los argentinos y la pesca como que no. Los llama, trabajan con ellos, muy bien, y en un momento dado Benigno Lagos se da cuenta de que en Perú hay una creciente demanda de pescado por parte de la población, inmigración china y japonesa, pero los peruanos no saben pescar, o pocos. Por lo tanto se establecen en Chimbote, lugar de la costa de Perú, y lleva a estos 2 hermanos de Malpica que se habían ido como exiliados. Y estos empiezan a llamar parientes y desde Malpica empieza a emigrar gente de todo tipo a Chimbote en los años 50 y 60. Y enseñan a los peruanos a pescar, bueno, más o menos, ¿no? Claro, ¿qué decidió un destino u otro? Si es que al final fue el azar, ¿no? A mí me gusta hablar de itinerarios o trayectorias migrantes donde lo que impera muchas veces es la lógica borrosa. Cuando están en América, y ahora, 1 minuto si me das. Sí. Así da gusto. Me lo iba a tomar igual. Hay una interacción social bastante más intensa de lo que se ha supuesto hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, entre exiliados e inmigrantes. Uno de los paradigmas clásicos, muy revisado en los últimos tiempos, es que los exiliados llegan a América o a Francia, formaban sus propias
sociedades, sus propios grupos, y no se relacionaban o se relacionaban muy poco con los inmigrantes económicos. Esto está muy condicionado sobre todo por algunos estudios pioneros sobre México. Y sobre la experiencia de México, de Chile, donde había una élite inmigrante, en México muchos asturianos, como ustedes saben, también en Chile, muy exitosa, y que obviamente no simpatizaba políticamente con la República, ni con el bando perdedor, eran claros franquistas. Sin embargo, el paisanaje acaba también imperando sobre todo a un nivel microsocial. Los exiliados quizás no se integraban en las sociedades de los emigrantes, con pocas excepciones, pero eran blancos, eran cualificados, eran del mismo lugar, con lo cual eran de confianza. ¿Dónde se emplean los exiliados? Pues muchas veces en negocios de coterráneos. Muchas de las revistas que crean los exiliados, o algunas por lo menos, llevan anuncios de coterráneos inmigrantes porque son franquistas, pero a los que les mola mazo tener un anuncio que ponga sastrería Pepe de Belmonte, qué sé yo, aunque no sea de eso. Esto lo cuentan varios exiliados. Antes hablaba del aviador Eliseo Rodríguez. Eliseo Rodríguez llega en Ipanema al puerto de Veracruz. El Centro Gallego de Veracruz no los recibe oficialmente, son rojos, pero el presidente del Centro Gallego de Veracruz, a título individual, porque había algún conocido entre los que llegaban, va al puerto y va acompañado de su hija, que tiene 15 años, y la hija se queda prendada de Eliseo Rodríguez, que era un dandy, incluso yo lo conocí con casi 90 años, el tipo era un dandy absoluto. Y bueno, se acaba casando con la hija del presidente del Centro Gallego de Veracruz, que era un franquista convencido, y luego naturalmente hizo mucho dinero, y cuando volvían de los veranos ponía la bandera gallega con la estrella roja en el balcón y tal, pero él era un indiano total, con sombrero tipi y capa y vestido de blanco. Es decir, las ambigüedades existen. Los exiliados, es cierto, conforman sus propios organismos. En otros países, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, más tarde Venezuela, refuerzan los sectores progresistas de las colectividades organizadas de migrantes. En algunos casos provocan escisiones, crean nuevas sociedades, nuevas asociaciones. El Auracbat de Buenos Aires es refundado por los exiliados nacionalistas vascos. El AR gallego de Caracas lo crean exiliados, así sucesivamente. No siempre la coexistencia fue fácil entre migrantes movilizados y exiliados. El escritor Eduardo Blanco Amor habló en un artículo de política de los emigrados y política de los emigrantes. Utilizaba emigrados como sinónimo de exiliados, el término emigrés. ¿Qué venía a decir? La política de los emigrantes identificados con la República se identificaba con grandes principios. Los exiliados trajeron consigo disputas de partido. Que si Negrín, que si Prieto, que si la CNT, que si el Consejo de Aragón, que si casadista, que si no casadista, que si tú traidor. Muchas veces los inmigrantes movilizados no entendían nada de nada. Llega un nuevo actor, que son los comunistas, que obviamente, como buenos comunistas, aspiran al liderazgo de estas sociedades, crean nuevas tensiones. Hay una interacción escasa con otros exilios antifascistas, en parte porque hay un decalaje, hay una asimetría cronológica importante. Los antifascistas italianos, alemanes, austríacos, por ejemplo, llegan antes, se establecen antes y se van también antes. Hay una excepción que confirma la regla, que es el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, antisalazaristas y antifranquistas juntos, entre ellos también galleguistas, secuestran el buque Santa María en 1961, la historia acaba mal, pero tiene un gran eco mediático, pero el drill al poco tiempo se deshace. ¿Por qué? Los antisalazaristas, muchos de ellos eran profundamente colonialistas, el capitán Galbao, Humberto Delgado, etc. Mientras que los activistas que están en la parte española, pues son gente como José Soutomayor, que había sido un superviviente de Auschwitz, como por caso, ¿no? Es decir, iban por caminos no siempre paralelos. Y en cuanto a la integración en las sociedades de recepción y al influjo duradero de este exilio republicano español en las sociedades de recepción, podemos decir que, sabemos, hay un montón de trabajo sobre esto, las contribuciones individuales de los exiliados a las artes, las ciencias, el mundo de las profesiones liberales, el mundo universitario,
fue importante. Es difícil de medir en términos colectivos, hay muchas trayectorias individuales. La Universidad de Cuyo, en Mendoza, por ejemplo, no se puede entender sin el aporte de los exiliados españoles. Hay Tucumán, instituciones como el Instituto Ravignani en Buenos Aires, etc. La influencia a medio plazo sobre la cultura política de las izquierdas latinoamericanas también es difícil de medir. Es cierto que los exiliados antifascistas contribuyeron a modernizar el vocabulario de las izquierdas latinoamericanas, a introducir el concepto antifascismo, por ejemplo en México, juntamente con alemanes o italianos. Y también hubo transferencias de experiencias de lucha antifascista entre Europa y América. Son trayectorias estudiadas por Jorge Marco, Enrico Acciai, por ejemplo, ¿no? Como entre los instructores de la Revolución Cubana y de otras guerrillas latinoamericanas hay gente con experiencia en las guerrillas que venían del ejército republicano español. Hay, sin embargo, pocos exiliados españoles que se integran de modo proactivo en la política latinoamericana. Antes mencionaba el caso de Manuel de Rivacova en Chile, persona muy poco conocida, pero que en Chile es venerada. Fue uno de los juristas que elaboró el primer escrito de acusación contra Pinochet. Sin embargo, yo concluiría con que los exiliados en general fueron sujetos adaptativos. Casi todos los exiliados, cuando se refugian en otro país, parten de un pacto implícito. Yo no me meto en la política del país, siempre y cuando el país me deje hacer propaganda contra el régimen al que me opongo, el país al que vivo. Y esto funcionaba más o menos, ¿no? En varios países, incluso en la Argentina peronista. La Argentina peronista mandaba delegados, mandaba informantes a los mítines antifranquistas, pero muchos de estos informantes, pues después se les decía, che, mira, andate al café y viste, te doy aquí unos mangos y después, cuando hemos acabado, te avisamos. Pues ya está, ¿no? Pero en general los exiliados fueron sujetos adaptativos, más adaptativos de lo que parece. Se adaptaron a la institucionalización y a la deriva, no sé decir autoritaria, pero bueno, a la deriva peculiar del Partido Revolucionario Institucional en México. Mostraron gran ambigüedad frente al peronismo en Argentina, en parte porque no lo entendían, cosa bastante lógica por lo demás. Es decir, al principio muchos exiliados antifranquistas vieron en el peronismo la rebelión de la mucama, la rebelión de la chacha. Decían, esto es un movimiento de izquierda. Pues claro, luego Perón era amigo de Franco y luego Evita se venía aquí. Como aquello que había cosas que chirriaban, ¿no? En todo caso, esto en parte tenía que ver con otro factor, que no siempre entienden los nuevos contextos políticos, sobre todo los contextos políticos latinoamericanos. En Francia era más fácil, izquierda-derecha. Los partidos que se encuadraban en familias políticas organizadas a nivel transnacional, particularmente los comunistas, también lo tenían más fácil. Colaboramos con la izquierda local. En Latinoamérica esto no era tan fácil, ¿no? En todo caso, los exiliados, como los emigrantes, fueron pragmáticos, porque más importante era la acomodación social a largo plazo, porque siempre tenían esa maleta preparada para volver, siempre partían de la base de que nuestra estancia aquí es temporal. Importaba más eso que las simpatías del régimen. Alfonso Castelao escribía en 1947 a su pariente, un diputado de izquierda republicana, Alfonso Somoza, que después de pasar escondido varios años consiguió finalmente embarcar. Y dudaba a qué país de América ir. Le dijo, mira, te van a decir muchas cosas. Te van a decir que México es mejor, que Estados Unidos es mejor. Yo en Argentina estoy muy bien. Dice, es mejor ir a un lugar donde la gente te quiere, aunque el gobierno no te quiera, que sea al revés, que el gobierno te quiera, pero la gente no te quiera. Así que vente a Argentina. Muchas gracias. Pues nada, damos paso a Bárbara Ortuño con las mujeres, el exilio de las mujeres y las redes migrantes. Casi hacemos todas las mesas y luego el debate, sí, ¿vale? Sí. Y os recuerdo que son las 12 y... ¿Se oye? Ya voy. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría comenzar agradeciendo a Antonio Muñoz por haber abanderado este proyecto que hoy nos convoca, a la dirección
General de Migración y Memoria Democrática del Principado, en especial a Pablo Atrio, que todavía no le ponemos cara, no sé si está aquí, pero bueno, ha cuidado con esmero, logística y desplazamientos. Y si me lo permiten, quisiera también manifestar públicamente mi gratitud con José Manuel Núñez Seixas, con quien tengo el honor, también el desafío de compartir esta mesa inaugural, porque en buena medida él fue responsable o es responsable de que yo esté hoy aquí. Como algunos de ustedes saben, el que fuera y sigo considerando mi maestro en el campo de los estudios migratorios y de exilio, allá por 2012, cuando estaba a punto de tirar la toalla y las únicas opciones para continuar pasaban por salir al exterior, tuvo la generosidad de ponerme en contacto con otra referencia indispensable en la materia, María Liliana Daorden, de cuya mano, entre otras cosas, logré ampliar mis investigaciones sobre el exilio y la inmigración española de posguerra en Argentina, me sumergió en la comunidad asturiana de Mar del Plata, ciudad modelo, por cierto, del mosaico cosmopolita en este ámbito rioplatense que, bueno, tiene unas características mucho más amplias de lo que hemos estudiado o si nos acotamos solamente a la ciudad de Buenos Aires. Junto a ella y Walter Derbiz recibimos el encargo del Centro Asturiano por la conmemoración del centenario para reconstruir la historia y la memoria de su colectividad. Y así, a través de la prensa histórica, de los documentos asociativos, de las cartas, de las fotografías y sobre todo de las entrevistas a aquellas personas que descendían de la antigua inmigración, pero también de quienes se exiliaron durante su infancia y posteriormente tras los acuerdos firmados entre Franco y Perón, nos adentramos en la memoria de un pueblo atravesado radicalmente por la migración, pero, como señalaba Antonio en la apertura de estas jornadas, propenso, al menos en origen, a dejarla en el olvido. Sin haber pisado Asturias, conocimos y aprendimos a querer esta tierra verde de montes y negra de minerales, como escribiera Pedro Garfias, precisamente en 1937, que como Lord Bayu caló profundo en el corazón de sus paisanos y paisanas. Si bien el libro Historias de la inmigración asturiana en Mar del Plata surgió en el marco de un aniversario, las directrices del encargo nos permitieron elaborar una historia de cruce sustentada, por un lado, en las investigaciones previas sobre la inmigración y el exilio en Argentina, así como las que nosotras veníamos elaborando, pero también en nuestras trayectorias y experiencias como académicas y migratorias. En el caso particular de Liliana, como hija de inmigrantes con orígenes en Asturias y en Galicia, y en el nuestro como inmigrante reciente tras la crisis económica y social que atravesaba la península desde 2008. Por fortuna, una de nuestras tareas consistió en recopilar los testimonios de algunas de las mujeres que llegaron a Argentina durante el exilio y la dictadura franquista. En este sentido, tuvimos la posibilidad de ahondar y matizar algunos de los aspectos que ya veníamos trabajando y que hemos continuado desarrollando a través del diálogo entre la historia social, los estudios migratorios y la historia de las mujeres y de género, como a continuación expondremos. Para ir centrando nuestro objeto de estudio, a lo largo de la presente intervención perfilaremos un sucinto estado de la cuestión sobre las exiliadas de 1939, que, sin pretensiones de exhaustividad, tratará al menos de marcar cuáles han sido las temáticas abordadas y desde qué perspectivas se han enfocado. En líneas generales compartiremos con ustedes lo que conocemos sobre la otra mitad de un fenómeno que hasta relativamente hace pocos años tendió a pensarse en masculino y desde perspectivas académicas androcéntricas. Con el objetivo de detenernos en algunas de sus características, prestaremos una especial atención al exilio en Argentina, principal país de recepción después de México en América del Sur, y atenderemos algunas de las particulares del exilio asturiano, o si se quiere, de los y sobre todo las asturianas que formaron parte del exilio republicano español. En este sentido, abordaremos un elemento clave para los desplazamientos poblacionales, como son las redes migratorias
dentro de las cuales las mujeres desempeñaron y desempeñan un papel fundamental que permitió el funcionamiento precisamente de estas cadenas a lo largo de las diferentes oleadas del siglo XX. Pues bien, con respecto al estado de la cuestión, tal y como señalaron las directoras del Congreso devenido en publicación, al que más adelante volveremos, titulado Mujeres en el exilio republicano de 1939, homenaje a Josefina Cuesta, en el Estado español la historia de las mujeres, desde una perspectiva de género, tardó en legitimarse y ha costado que se legitimara. Sus autoras arguyen que, al menos en el marco de las universidades, esto se debió, entre otras razones, a la herencia soterrada del franquismo, que relegó a las mujeres a un segundo plano, factor al que también añadimos unas masculinidades hegemónicas que impregnaron su puño en todos los temas, perspectivas y, en general, en el modo de hacer ciencia. Esto, sin duda, provocó que, a pesar de los estudios pioneros, el abordaje, en este caso de las mujeres del exilio de 1939, fuera visto con una mezcla de paternalismo y patriarcado como una cosa de mujeres. En el año 2011, Mónica Moreno, publicaba un texto clave para entender la evolución de las investigaciones sobre las exiliadas republicanas y su repercusión en el éxodo español. Las exiliadas, de acompañantes a protagonistas, desmontaba desde el propio título uno de los principales estereotipos sobre las mujeres en la expatriación republicana, pues las exiliadas, como tal, poseían una entidad propia, con múltiples aristas, irreductible a un papel anecdótico en el grupo de élite que integró la oposición a la dictadura franquista en el exterior. Si bien, como es sabido, los primeros trabajos sobre exilio republicano comenzaron a realizarse desde la óptica de la historia política y las manifestaciones culturales, a pesar de que las políticas e intelectuales republicanas publicaron algunas de sus memorias ya en los años 40, las referencias hacia ellas en los primeros estudios de exilio son apenas inexistentes. Fueron precisamente las investigaciones sobre historias de las mujeres las que comenzaron a desvelar algunas experiencias distintas de las exiliadas anónimas. En los años 70 del siglo pasado, trabajos como los de Montserrat Duch y Juliana Di Febo dieron a conocer detalles sobre la resistencia y las acciones de denuncia contra la dictadura, las supervivencias cotidianas o las maternidades en el exilio. Sin embargo, tal y como señaló Moreno, tuvimos que esperar a los años 90 para que esta estela se retomara, y en ello fue determinante la consolidación del enfoque de la historia social dentro del campo de estudios del exilio de 1939. De este modo, comenzaron a incorporarse nuevos sujetos, a considerarse, aunque de manera muy tenue, la expatriación dentro de las migraciones históricas y a conocer aspectos relacionados con la vida cotidiana y la integración en los países de recepción. Para ello fue también indispensable el valor otorgado a las memorias individuales y a las fuentes orales, las cuales nutrieron buena parte de los monográficos que consideramos pioneros. Entre ellos, tal y como es sabido, destacan el de Pilar Domínguez sobre las exiliadas en México o los de Alicia Alter y Dreyfus Asmar, focalizados en el exilio de base en Francia. Precisamente en la primera década del siglo XXI, caracterizada, entre otros aspectos, por el movimiento ciudadano de recuperación de la denominada memoria histórica, fue testigo de una ingente labor de rescate y publicación de testimonios de las exiliadas de 1939. Una de sus consecuencias más visibles fue el análisis poniendo el foco única y exclusivamente en el factor emocional, lo cual provocó que se incidiera en el papel de las mujeres como víctima y que, en términos coloquiales, se pasara de ignorarlas a convertirlas en una especie de superheroínas. Queremos hacer notar la peculiaridad del fenómeno en contraste con los derroteros de la historiografía del exilio, reconocida por la Academia, fundamentalmente por nuestros compañeros varones, ya que fue en esos años, primeras décadas del siglo XXI, cuando surgieron una serie de trabajos críticos que, como señaló Jorge de Hoyos, vinieron a cuestionar muchos de los aspectos asentados
que habían tendido a una idealización del exilio. Hablamos incluso de un momento en que las temáticas en torno al exilio parecía que se habían agotado y, sin embargo, comenzaron a surgir nuevos enfoques y nuevas preguntas que alentaron su renovación. En este sentido, y a pesar de las resistencias, trabajos como los de Mercedes Justa abrieron nuevas líneas de análisis, al introducir conceptos como culturas políticas o identidades en el estudio de las exiliadas. En términos generales, las investigaciones concebidas desde una perspectiva de género y la historia de las mujeres permitieron vislumbrar diversas experiencias y lugares de destino. Una década después, y aquí retomamos la obra colectiva publicada en 2021, Mujeres en el exilio de 1939, que homenajea la figura de otra arista indispensable en esta genealogía femenina y feminista sobre los estudios del exilio de la guerra civil, como fue Josefina Cuesta, quien precisamente abrió las jornadas, en palabras de nuestras colegas, condensando en su intervención aquellos campos en los que siempre será pionera, es decir, historia y memoria, género y exilio. En las diversas sesiones comprobamos la buena salud del campo de estudios, en particular del que se viene desarrollando desde perspectivas de género, otorgando sin complejos un espacio propio a los testimonios de las protagonistas de la expatriación. Se dejó además constancia de que las temáticas y perspectivas que abrieron el camino permanecen y se profundizan, pero también se diversifican y se entrelazan con las líneas de trabajo vigentes hoy en día en la historiografía contemporánea y actual. Sin embargo, también es cierto que la inclusión de perspectivas de género en los estudios de exilio, y aquí abrimos nuestra panorámica, en diálogo con la nueva historia política, pero también social y cultural, ha permitido interpretar de una manera más rigurosa la heterogeneidad de vivencias en el exilio. Diversificar las experiencias del exilio de las mujeres, pero también de los hombres, nos ha permitido explorar nuevos horizontes, como el que llevó a Elena Díaz a abordar la quiebra y reconstrucción del modelo de masculinidad republicano en el exilio mexicano, tal y como reza el subtítulo de su obra. También a poner en entredicho algunas de las cuestiones asumidas para la expatriación. Junto con Mónica Moreno comprobamos la influencia que tuvieron los discursos del momento sobre la feminidad y la masculinidad en la decisión de huir, pero también en las políticas de acogida, en su propia inserción social o en los modos, en la propia percepción social, cómo la recibieron, y también en los modos de inserción en la sociedad de acogida. En la reconfiguración de estos lugares vemos que en las identidades del exilio, en la reconfiguración de las identidades en el exilio, vemos que se reconfiguraron, estas identidades se reconfiguraron en el exilio, ¿de acuerdo?, no solo desde el ámbito político, sino también desde espacios privados. Pero, como las feministas de los 70 nos enseñaron que lo personal es político, continuamos haciendo hincapié en los vínculos especiales entre lo público y lo privado, lo afectivo y lo político, más cuando se entiende a las mujeres como sujetos políticos. En destinos como México o Argentina, las exiliadas en su mayoría, por esto hablamos de esta reconfiguración de las identidades también desde lo privado, la mayoría regresaron a esa esfera, precisamente a la esfera de lo privado, al menos durante la primera etapa del exilio. Esto, que fue vivido como una pérdida, en el caso de las mujeres casadas y con descendencia, se convirtió en un factor clave, fundamental, para la integración de los hombres y de las segundas generaciones en los lugares de acogida. No obstante, de manera progresiva, estamos también matizando y complejizando esta afirmación, sobre todo a través de las investigaciones de quienes componen lo que podríamos denominar la nueva generación de estudios de exilio, y para ello está siendo fundamental poner el foco en aquellos sectores laborales que hasta el momento no se habían tenido en cuenta, considerar nuevos destinos secundarios o, como ya se venía haciendo, ampliar las tipologías y la cronología migratoria abordada.
En este sentido, sobresale el caso francés, con estudios como los de Alba Martínez o Rocío Negrete, con quien tenemos el placer de contar en estas jornadas. En definitiva, y para ser coherente con mi promesa de no dilatar el estado de la cuestión, además de lo ya señalado, quisiéramos añadir a las aportaciones de las perspectivas de género en los estudios del exilio de 1939 la dotación de unos marcos y unas herramientas conceptuales de gran validez. En este caso nos detendremos en el concepto de red, que como saben, Núñez Seixas también ha hecho referencia a ello, posee una larga tradición en los estudios migratorios, pero que, apoyado en el de sororidad, acuñado por Kate Millett y trasladado al ámbito iberoamericano por Marcela Lagarde, nos ayudan a comprender mejor sus dinámicas y, sobre todo, el papel que las mujeres desempeñaron dentro de esas redes migratorias. Avanzaremos en él. Aquí simplemente lo dejo apuntado. No quisiera, ahora que estamos hablando de sororidad, que sé que muchas y muchos de ustedes saben lo que es y al final incidiremos en esta definición, no quisiera dejar de apuntar la línea de trabajo que precisamente Mar Trayero está llevando a cabo sobre la sororidad en el exilio de 1939, o quien les habla sobre las exiliadas latinoamericanas, muchas de ellas descendientes de la emigración durante la España de los años 70. Pero volviendo al concepto de red, podemos situar sus orígenes en la antropología británica de los años 50. De manera puntual nos interesa la definición de Barnes, en la que se diferencian las relaciones de parentesco, vecindad y amistad para finalmente conformar un campo social al que denominó red y que comenzó a aplicarse en las migraciones internacionales a finales de los 70. Según Hendricks, para entender plenamente el comportamiento emigrante era esencial examinar tanto los contextos sociales y culturales de las sociedades remitentes y receptoras como el proceso de inmigración, tratando a cada uno no como una entidad discreta, sino como un elemento constituyente de un campo social. De manera progresiva, el concepto de red se fue integrando de tal modo que en la actualidad asumimos sin matices que las redes facilitan y perpetúan las migraciones, para las cuales se hace necesario una serie de contactos de parentesco, de amistad o vecinales, que a su vez forman parte de una red de relaciones preexistentes, que son las que posibilitan el desplazamiento, la incorporación en la sociedad de acogida y el contacto con el lugar de origen. Granovetter, por su parte, impulsaría la fuerza de las redes de paisanaje o los lazos débiles, tanto a la hora de ofrecer oportunidades como para integrarse en esas comunidades. No obstante, a pesar de sus virtudes y huyendo también de la asociación implícita entre red y mafia, tal y como advirtió Dolores Juliano, es cierto que el mantenimiento de las mismas dio lugar a numerosas prácticas abusivas, en particular cuando se daban asimetrías de género, pero también de clase, de etnia o de edad. En definitiva, el poder de las redes migratorias sencillamente residió en su propia existencia, la cual contribuye a explicar por qué, estando en idénticas situaciones, unas mujeres se exiliaron, emigraron y otras no. Paquita Suárez, en su libro sobre las campesinas asturianas durante la guerra y la posguerra, recoge un testimonio muy explícito en este sentido. D'esta casa nuestra non marchamos ninguno porque no teníamos a nadie que te llamara y te orientara cuando llegaras allá. Como señala la orden, el establecimiento de estas redes comenzaba de un modo muy sencillo. En el caso de América, Núñez ha hablado de la figura del tío, pero yo aquí voy a hablar de las mujeres y de la figura de las tías también, sin olvidarme de los tíos. Por lo general, las mujeres solían escribir una carta, la mayoría de veces a una tía, y la respuesta en numerosas ocasiones llegaba en forma de carta de llamada, no pocas veces acompañada de un pasaje de embarque. De ahí que en las tradicionales regiones de expulsión, en las que destacan Asturias y sobre todo Galicia, su población fuera tan consciente del valor de poseer familiares allende los mares. Desde luego, este factor posibilitó la huida tras la denominada Revolución de Asturias en 1934, después de la cual numerosos hombres jóvenes recurrieron a las redes tejidas con la antigua inmigración, es decir, a la que salió durante el periodo masivo, 1890,
1930, pero no fue el único, ya que muchos aprovecharon la escala de los mercantes en el puerto de Gijón para embarcarse de manera clandestina hacia un destino, en ocasiones desconocido, que por lo general solía desembocar en Argentina. Por tanto, cuando se produjo el golpe de Estado fallido de 1936 y la posterior guerra civil, quienes pudieron recurrieron a estas redes como estrategia para salvaguardar su vida. Esto se refleja perfectamente en la heterogeneidad del exilio en todos los destinos. Con respecto a las exiliadas, concretamente a las que arribaron al país austral, es curioso cómo su composición social también varía según los puertos de salida. A través de los partes consulares comprobamos que desde los puertos franceses embarcaron mujeres con un perfil muy similar al del exilio en Francia. La mayoría fue registrada sin profesión, ya que cuando se trataba de grupos familiares se anotaba únicamente la del considerado cabeza de familia. Solo algunas mujeres embarcaron declarando profesiones propias, en general referidas a las tradicionales labores asignadas a su género, es decir, ama de casa y modista. Pero también encontramos artistas, profesoras, mecanógrafas, obreras, doctoras. La gran mayoría viajó en tercera clase, con algunas excepciones de mujeres que viajan por lo general solas, en segunda y en primera clase. Por su parte, las listas de pasajeros procedentes de Lisboa, principal puerto de partida para quienes procedían de Asturias, al menos en el periodo comprendido entre 1939 y 1942, revelan que la profesión más abundante fue la de doméstica o mucama, seguida de la de ama de casa. En este caso sobresalen además numerosos grupos de mujeres emparentadas entre sí. Un ejemplo que además nos permite detenernos en algunas de las características de la ruta del exilio asturiano con destino a Argentina es el de las hermanas Evia Fernández. Estas 5 mujeres de edades comprendidas entre los 59 y los 39 años se desplazan en 2 momentos diferenciados, el primero en abril del 39 y el segundo un año después. Tras 13 días de viaje, Lourdes, casada y madre de Celsa, una joven viuda de 24 años que también viajaba con ellas, Consuelo y María del Carmen, fueron las primeras en llegar a Buenos Aires. Desembarcaron con pasaportes españoles otorgados en Oviedo y visados en Vigo 3 días después del final de la guerra. Poseían los pasajes para embarcar en Lisboa en un vapor alemán procedente de Hamburgo que realizaba la ruta con escalas en Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Uruguay. Un año después, desde el puerto de Barcelona, en el vapor Ciudad de Sevilla, de bandera española, pero con procedencia genovesa, partían rumbo al mismo destino otras 2 de las hermanas, Enriqueta y Delfina. Junto a ellas viajaban el marido y los hijos de la última y su sobrino Octavio, hijo de la hermana mayor, Lourdes, y hermano de Celsa. Las 6 personas que integraban este grupo familiar habían obtenido, en este caso, en Gijón, un certificado de turista para ingresar a Argentina, lo cual no evitó que el matrimonio fuera incluido en la habitual lista de sospechosos que encontramos en todos los barcos que llegan al puerto de Buenos Aires. De hecho, sabíamos cuando en un barco llegaba población española porque tenía el grueso del listado de sospechosos. Si no teníamos listado de sospechosos era porque a lo mejor estaban llegando a otros destinos, pero en este caso nunca nos fallaba. Están incluidos en este listado, son retenidos y finalmente, algo que también solía suceder, fueron liberados tras las gestiones de la familia que ya estaba en destino. Una vez en Buenos Aires, las Evia Fernández se diluyeron entre la comunidad española más abultada del exterior. Estimamos en unas 10.000 personas aproximadamente el exilio republicano español en Argentina, cifra que incluye a quienes arribaron durante la posguerra, periodo en el cual las mujeres representaron el 42% de la emigración total a América. Llegadas a este punto, nos gustaría continuar profundizando en las características del colectivo, detenernos en su experiencia, en su memoria, pero por razones evidentes es imposible.
No obstante, a modo de epílogo, sí que abordaremos brevemente algunas de las marcas que las redes migratorias dejaron entre las exiliadas en la República Austral. Sin duda, los lazos, como ya se ha señalado aquí, condicionaron el asentamiento en el país. Si bien en un primer momento estas propiciaron una ubicación en el centro de las ciudades, en particular en el de Buenos Aires, que es el caso que hemos abordado con mayor precisión, donde además se visualizó muy claramente quién contaba con redes y quién no. Conforme el exilio se fue dilatando en el tiempo, el contexto argentino sufrió modificaciones que dejaron una fuerte impronta política, social y cultural. Los barrios periféricos, tanto de la capital como de la zona de provincias, pasaron a ser el principal espacio de recepción. Con ellos aumentó la dispersión y la precariedad en las infraestructuras que albergaban a la población recién llegada. Y aunque es cierto que las personas refugiadas huían de un país devastado para poner a salvo su vida, en muchos casos se encontraron con familiares y paisanos que les acogían en unas situaciones de miseria e infravivienda que contrastaba de manera radical con la imagen idealizada que se tenía en la península, en parte alimentada por aquellas cartas y fotografías, en su gran mayoría de estudio, donde todo el mundo iba preparadito para esa composición. Las redes familiares y de paisanaje también condicionaron la inserción laboral del exilio republicano, de tal modo que contribuyeron a reforzar ciertos sectores de trabajo. A comienzos del siglo XX, más de la mitad de las españolas se empleaban en el servicio doméstico, en el caso de Argentina. Por detrás de ellas sobresalía el manufacturero, seguido de las industrias del tabaco y del calzado. Fuera de estas ocupaciones encontramos a gallegas, castellano-leonesas y asturianas como dependientas o vendedoras en comercios de su comunidad. Y es que tanto hombres como mujeres tendieron a ejercer las profesiones que en los diferentes destinos se consideraban propias de la colectividad española con sus variables regionales. Aún así, la división sexual del trabajo, presente y persistente, a escala mundial restringió las opciones de empleo y tendió a concentrar, sobre todo a las mujeres, en los rasgos más bajos de la estructura ocupacional. Este aspecto, sumado al cobro de unos salarios inferiores a los de sus compañeros, condicionó la movilidad social en los países de destino. Por último, los testimonios recabados permiten comprobar que la ayuda brindada por la antigua inmigración no siempre fue desinteresada. Quienes integraron el exilio y la emigración de posguerra, sobre todo los más jóvenes, contrajeron tales deudas con sus parientes que, al menos durante los primeros años, como señaló uno de ellos, llegaron a vivir en un régimen de semi-esclavitud. De hecho, si por ejemplo vendían o traspasaban un negocio, muchas veces el sobrino o la sobrina podía ir dentro. En el caso de las mujeres, esta situación todavía fue mucho más compleja, ya que, debido a las interpretaciones extremas de los discursos tradicionales de género, por un lado, en virtud de esa condición de eternas menores, también se tendió a autoprotegerlas, a superprotegerlas, negándoles todo tipo de agencia, y por otro, llegaron a ser incluso utilizadas como servicio personal, lo cual provocó situaciones de acoso y de violencia sexual dentro de los hogares de recepción. Se hizo popular en este sentido la novela de Jorge Fernández, Mamá, basada en la trayectoria migratoria de una asturiana que a los 15 años fue enviada a la Argentina con la promesa de una pronta reagrupación, algo que no llegó a cumplirse y la dejó desamparada ante los abusos cometidos por su tío, que era precisamente, en este caso, el que había propiciado su llegada. Pero más allá de esta visión literaria, una vez estableces ciertos grados de confianza con las personas entrevistadas, es común encontrar situaciones similares, más entre las mujeres que se desplazaron sin pareja o viudas.
Este aspecto, que desde nuestro punto de vista amerita una investigación sistemática y exhaustiva, tendió a ser ocultado tanto por pudor, ya que en muchos casos estamos hablando de hombres respetados por la comunidad inmigrada y admirados por la familia que había quedado en origen, pero también por las carencias, entre las cuales se señalan las vinculadas a las faltas de redes distintas a las del entorno del maltratador y a los medios económicos insuficientes para instalarse ni tan siquiera en otros barrios, mucho menos para retornar a la península. No obstante, todo apunta, al menos hasta donde sabemos, que cuando las mujeres lograron salir y sobrevivir a las violencias a las que fueron sometidas, al menos en el ámbito privado, vemos que fue gracias a las redes tejidas con sus congéneres, paisanas, amigas o compañeras de trabajo. Fue a través de esa forma cómplice de actuar entre mujeres que diría Lagarde para definir sororidad y que Teresa San Segundo identifica con la solidaridad, la empatía y el acercamiento hacia otras mujeres y disidencias, como apuntarían otras colegas, aunque ellas no siempre fueran conscientes de ello. Como señalamos al inicio de nuestra intervención, la historia de las mujeres y los estudios de género han crecido de manera exponencial en las últimas décadas en el espacio iberoamericano, sobre todo a través de la labor de historiadoras comprometidas con el feminismo, los movimientos de mujeres y diversidades. Esto sin duda ha puesto en cuestión el androcentrismo de nuestra disciplina, demostrando en palabras de Andrea Andújar y Débora D'Antonio la incidencia de las mujeres y su agencia en el discurso social, la historicidad de los significados de la diferencia sexual y la diferencia que opera, así como su gravitación en el proceso histórico. Son muchos los temas abiertos y pendientes de abordaje. Algunos pasan por cuestiones que a nuestro parecer ya deberían estar superadas, pero además hay que seguir incorporando aquellos colectivos subalternos de los que nos habla Scott, porque son sujetos históricos y políticos que desarrollan diferentes formas de resistencia cotidiana y un discurso propio. Debemos continuar avanzando en el conocimiento de las segundas generaciones. Poco sabemos todavía de las materpaternidades experimentadas en el exilio o de los conflictos de pareja, menos de las rupturas intergeneracionales y de los encuentros y desencuentros con las comunidades racializadas en diferentes sociedades de acogida, o de la implicación o no de las más jóvenes en el asociacionismo étnico a partir de los años 60. Seguimos ignorando de manera ya casi sistemática determinados destinos. Desconocemos también qué sucedió de aquellas exiliadas anónimas que retornaron a la península durante los años 70, en algunos casos a modo de segundo exilio, motivado por el compromiso político de su descendencia. Permanecen dispersos y olvidados fondos documentales con el riesgo de perderse. Y así podríamos continuar. Tenemos trabajo por delante y bueno, para ello sería deseable establecer y fortalecer precisamente redes de colaboración solidarias, igualitarias e intergeneracionales como las que ha tratado de posibilitarnos este encuentro. Muchas gracias. Y pasamos a Jesús. Ponte aquí mejor, no, ponte aquí mejor. No, Jesús, ponte aquí mejor porque hay que estar por aquí medio. Y a ver si te vas a mover y se va una. Sí, es que lo puedo. Bueno,
Y damos paso a José Alonso Carballés, que va a hablar sobre el exilio de los niños. ¿Es esto lo que falta? Que no sé, a ver si... Hay varios. Pesa mucho, pero lo está intentando. ¿No parece? Uno, estudiados en Alemania, danés. Uno es internacional con Alemania, el otro con y el otro con Ya le vamos a ver. Sí. Ahí estás. Sí, pero no quiere abrir, ¿no? Pero vale. El convertidor lo puedo guardar en el archivo. Me he pegado un tiro, ¿eh? Pues nada, chicos, improvisado. Si no tengo mi ordenador, lo que pasa es que tiene HDMI, no Si tiene... leer, espera. Sí, pasas todo. Aquí está pasando. Vale. Bueno, no quiero hacer un chiste sobre vascos. Después, pues, al final. Vale. Avanzar aquí, ¿no? Y quieres pantalla completa, supongo que empiezas. Sí. Bien, bueno, yo en primer lugar también empiezo con los agradecimientos, por supuesto, a Antonio por haber coordinado todo este evento y de alguna forma habernos motivado, como ha dicho antes José Manuel, de forma un poco insistente a estar aquí presentes. Pero bueno, agradeciéndolo de verdad, por supuesto también a las instituciones y a las autoridades asturianas que han permitido que estemos aquí todos. Perdón. Micro. ¿Así? Como si fuera Julio Iglesias. Sí. Bien, yo empiezo también un poco, después de hablar de los hombres y de las mujeres, vamos a hablar de los niños y niñas, y me gustaría empezar con una cita de José María Borras Llop que utilizo bastante a menudo, pero porque creo que refleja bastante bien un poco el lugar que ocupan los niños en la historia y el que deberían ocupar, y en el caso que nos ocupa, en el caso de los niños exiliados, digamos que es una cita que es muy pertinente. Y dice: la historia de los hombres olvidaba que estos fueron antes niños y que incluso millones de niños y niñas tuvieron y tienen todavía, eso es más cierto que nunca, que actuar como adultos antes de serlo. Por eso y porque cualquier componente de la realidad es necesario para explicarla, no hay historia que se quiera global sin preguntarse también por la infancia. Es un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy aquí, de preguntarnos por esa infancia exiliada, que a pesar del tiempo transcurrido, ya ha sido evocado esta mañana, 85 años, sigue interpelándonos en pleno siglo XXI de una forma muy directa. Yo creo que hay dos razones, entre otras muchas, pero dos razones fundamentales. La primera es que a pesar del tiempo transcurrido todavía seguimos viendo constantemente en las pantallas, en las imágenes y en todos los medios de comunicación cómo la infancia sigue siendo la gran sacrificada de los conflictos o desastres humanitarios que siguen asolando numerosas regiones del planeta. Y por no ir muy lejos, la guerra que estamos viviendo ahora, digamos, interpuesta, ayer leía, creo que había 1,5 millones de niños desplazados con motivo de la guerra en Ucrania. Pero también, y creo que al final acabaré con esa idea, porque también los menores que vivieron en sus carnes las penalidades del conflicto, las hambres, los miedos, sufrieron heridas, etcétera, etcétera, llegaron a representar de alguna manera la quintesencia del drama que significó la guerra civil para la sociedad española. La generación de los niños de la guerra, de hecho se denomina así, pero curiosamente para referirse básicamente o principalmente a los niños que salieron evacuados, quedaría marcada para siempre por tal experiencia, máxime en aquellos que se vieron obligados a abandonar el país a bordo de un barco a través de los Pirineos, como ya ha sido evocado, y que no pudieron regresar nunca, como hablaba antes la consejera, a la tierra que los vio nacer. Mi presentación irá en 4 partes, más o menos. Primero hablaré rápidamente un poco de las diferentes oleadas del exilio infantil, los diferentes tipos de acogida en función de los países que acogieron a esos menores.
Hablaré brevemente de la cuestión del retorno y de la permanencia y a modo de conclusión un poco sobre el lugar que ocupan hoy en día en el imaginario y en la sociedad española estos niños. Bien, lo primero que hay que ver es que los desplazamientos interiores y las evacuaciones hacia el extranjero, como ya evocó José Manuel esta mañana, hace un momento, durante el conflicto empieza muy pronto y prácticamente unas semanas después del inicio de la guerra ya se inician esas evacuaciones y que se van a extender prácticamente hasta el final de la guerra, a enero-febrero de 1939, en relación estrecha con la evolución de los frentes y de los progresivos ataques aéreos sobre la población civil. Los primeros niños exiliados lo hacen, quizás sea excesivo hablar de exilio en este momento, pero bueno, más bien son refugiados de alguna manera, huyen los combates, no hay una dimensión política como ha sido evocado previamente, pero sí que hay una intención de huir precisamente de los combates y de los bombardeos a los que son sometida la población, y ocurre en la zona fronteriza con Francia, en Irún y en San Sebastián, cuando las tropas sublevadas dirigidas por Mola lanzan la ofensiva a principios de septiembre sobre esa zona, a principios de septiembre del 36. En ese contexto hay más o menos unos 6.000 menores, acompañados de sus madres y algunos ancianos, que buscan refugio en Francia. Como digo, este primer éxodo no tiene una dimensión directamente política, se produce sin una organización previa importante y, como digo, es más bien el huir de los combates el objetivo fundamental, y de hecho más o menos 2/3 partes de estos refugiados volverán en las semanas siguientes o serán trasladados a Cataluña. Bien, el incremento progresivo de los bombardeos aéreos franquistas sobre la población civil, sobre Madrid, pero sobre otras muchas poblaciones, como luego veremos, van de alguna manera a incitar también unos movimientos de población muy significativos, inicialmente internos, el desplazamiento del centro de Madrid, de Madrid y de la zona centro hacia la zona de Levante y Cataluña fundamentalmente, para preservar de alguna manera a esos niños que en muchos casos ya han dejado de asistir a la escuela o a los colegios, porque precisamente tienen miedo de que esos colegios o esas escuelas sean bombardeados y haya un número de muertos todavía mayor. De hecho, era bastante habitual que buena parte del día se pasaran a los refugios o no muy lejos de ellos. En esa capital abandonada por el gobierno republicano, como en la plaza principal de Madrid, digamos, había ese cartel que se puede ver en la imagen, que evocaba claramente ese temor y que venía desde el cielo. Y se calcula que más o menos en ese contexto, entre el año 36 y 37, hubo más de 45.000 niños y niñas que fueron desplazados de la zona centro, como digo, hacia la zona de Levante, Cataluña, Cuenca y Albacete. De momento estamos hablando de un desplazamiento interno, pero como luego vamos a ver, y como ha evocado muy bien José Manuel, se inicia un proceso del cual el azar va a hacer que en muchas ocasiones se extienda o no, pero muchos de los que luego van a pasar la frontera en el año 39, sobre los que volveremos más adelante, ya inician aquí, digamos, un proceso un tanto inesperado. Estos son algunos de los carteles que trataban precisamente de incitar a la población, a las familias, a enviar a sus hijos hacia esos centros. Mientras esto pudo hacerse, digamos, en el territorio español, se crearon numerosas colonias en numerosos lugares, en este caso son unas en Bilbao, pero ya a finales del año 36, en diciembre, preocupado precisamente por esos bombardeos sucesivos, la embajada española en París, junto con organizaciones sindicales y humanitarias francesas, sobre todo la CGT, ofreció la posibilidad de poder acoger en Francia inicialmente a aquellos menores que se encontraran en peligro por la proximidad del frente. El Departamento de Asistencia Social del Gobierno vasco, que fue creado pocos meses antes, en octubre del año 36, dirigido por el socialista Juan Gracia Colás, que es un personaje que apenas conoce la historiografía o que ha recibido poco atención, en buena medida porque también murió
41, creo recordar, en París, cuando precisamente en el 40-41, cuando escapaba de los nazis, digamos, fue el que retomó un poco esa idea y comenzó a ofrecer a las familias vascas la posibilidad de evacuar a sus hijos comprendidos entre 5 y 12 años al extranjero. Y digo evacuar porque es importante tener en cuenta ese factor, es decir, se trata de inicialmente una evacuación temporal, evitar a los niños todas las penalidades de la guerra. Inicialmente no hay mucha demanda, pero es una cifra que me gusta utilizar y que insisto bastante en el peso que tienen los bombardeos aéreos, puesto que hay un bombardeo en Bilbao el 4 de enero del año 37 que no provoca muchos muertos, pero que causa una gran impresión, y solo una semana después, entre el 9 de enero y el 16 de enero, el Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco recibió más de 1.600 solicitudes para evacuar a esos niños. Esa cifra indica ya ¿cómo decir? La impresión que pudo llegar a causar en las familias ese bombardeo. Se organiza una primera evacuación de niños de forma verdaderamente ejemplar, o que trata de ser ejemplar. Aquí tenéis una fotografía del recibimiento que tuvieron en el Ayuntamiento de Bilbao. Los llevaron al cine, los niños llevaban con sus propias tarjetas de identidad, es decir, que hubo tiempo y se organizó verdaderamente, como digo, una evacuación ejemplar de esos 450 niños y niñas procedentes fundamentalmente de Guipúzcoa, muchos de ellos ya desplazados en territorio vizcaíno, de Vizcaya y de otros lugares. Esta es una recepción también, una imagen de prensa de la época. Bien, esta primera expedición llega a la isla de Olerón. Son acogidos en una colonia de vacaciones de la CGT, que en ese momento todavía no estaba utilizada por los niños franceses, y ahí van a estar un mes, entre marzo y abril del año 37, antes de ser distribuidos, como se ve en el mapa, en diferentes lugares, en París, en Limoges y también en Bélgica. Algo que no estaba previsto tampoco, es decir, inicialmente, pero también va a haber un impulso solidario muy fuerte por parte de los socialistas belgas que van a acoger también a estos menores. Bien. Esta primera expedición se ve además continuada por también la primera expedición que sale de Valencia hacia Rusia un día más tarde y que lleva a 72 menores. Digamos que el grueso de la evacuación del Frente Norte y de Asturias se produce a partir de la ofensiva franquista a finales de marzo sobre este territorio, una vez que desechan ocupar a Madrid por la imposibilidad, y se inicia con el bombardeo de Durango el 31 de marzo de 1967 por la aviación legionaria italiana, que provocó más de 300 víctimas, y a partir de entonces, digamos, sí que ese dispositivo que inicialmente, como hemos visto, era para un grupo pequeño de niños, digamos, se va a extender de forma significativa, de forma consecuente, máxime después del bombardeo de Guernica, en el que ya, digamos, hay una dimensión y las amenazas de Mola, puesto que amenazaba sistemáticamente, y recientes estudios sobre los bombardeos indican que más o menos el único día que no había bombardeo era cuando, digamos, la meteorología lo impedía. El resto del tiempo era una acción casi sistemática. Es decir, que hay que ver estos bombardeos, insisto en ello, pero porque es, digamos, el factor determinante que hace que este exilio, esta evacuación hacia el extranjero tome las dimensiones que va a tomar, como vamos a ver ahora. Eso quedó también muy bien reflejado por los propios niños, cuando, es decir, el impacto que llegó a provocarles estos bombardeos, como digo, aparece muy bien reflejado en estos dibujos. También es interesante, perdón, voy aquí, este tríptico de Aurelia Arteta, que refleja un poco en los dos casos las consecuencias de esos bombardeos, y donde al final, como veis, en el centro el exilio aparece, o la salida de los niños por barco aparece como la única escapatoria casi posible. Se ve mejor ahí al fondo esa salida y con la despedida de los menores. Vuelvo un poco hacia atrás. Bien. Inicialmente los padres, en esas solicitudes que se hacían, podían elegir el destino. Básicamente la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña eran los países que se ofrecieron. Pero yo he encontrado, lo que pasa es que ahora no la tenía, pero he encontrado incluso solicitudes en las cuales en la última línea donde se puede leer el destino,
a más de una ponía a donde se pueda, ¿sí? Lo cual indica ya también el nivel de desesperación de algunas familias o el impacto que habían tenido esos bombardeos. Bien, para llevar a cabo estas expediciones primero inicialmente desde el País Vasco, se recurre a un antiguo barco de esos que hacían las rutas, a un antiguo transatlántico que unía España con América. Inicialmente era Alfonso XIII, que luego fue rebautizado durante la República como el Habana, y que hasta entonces había estado con la intención un poco de crear un barco hospital, pero que al final no se llevó a cabo. Se moviliza este barco y en los meses de mayo y junio va a digamos, ser uno de los principales protagonistas de esta evacuación, puesto que van a ser ya cifras bastante significativas. A principios de mayo, en el mes de mayo, perdón, hay expediciones con 2.000 niños. La última, que indica también un poco, es un indicativo de esa desesperación, es la más numerosa, puesto que hay 4.500 niños, de los cuales 3.000 van a quedarse en Francia y unos 1.500 van a ser traspasados a otro barco y van a llegar a la Unión Soviética. Bien, a medida que va avanzando el frente, estas movilizaciones, estas evacuaciones se van trasladando también hacia el oeste, primero hacia el puerto de Santander y después también hacia los puertos asturianos, Ribadesella, Gijón, Avilés, pero sobre todo Ribadesella y Gijón. Ahí tenéis más o menos las principales llegadas, los diferentes puertos. Inicialmente en la zona de Burdeos, Pauillac, pero poco a poco fueron subiendo y la mayor parte de los asturianos van a llegar en muchos casos a Saint-Nazaire y a Nantes, más al norte, por una cuestión de distribución, y sistemáticamente eran repartidos por todo el territorio. Después también la más significativa y la más conocida es la expedición de niños que irá el 23 de septiembre del 37 a la Unión Soviética con unos 1.100 niños, fundamentalmente asturianos, aunque también había algún vasco y algún cántabro. Para hacer un balance rápido más o menos de esta evacuación, podemos hablar de en torno a 40.000 menores que salen en ocasión del Frente Norte. Como he insistido, los propios niños insistían, era una salida temporal. En ningún caso, digamos, los padres, porque a veces sorprende esto, pero en ningún caso los padres se querían deshacer de los niños, ni mucho menos. Pero las circunstancias van a hacer que esa temporalidad, limitada en el tiempo, se convierta para muchos de ellos y para cierto número en un exilio definitivo. La tercera oleada más significativa, la de Aragón no la trato, pero la tercera oleada a nivel de niños exiliados es la más significativa, es la que tiene lugar con motivo del gran éxodo en enero y febrero del año 39, cuando cruzan los Pirineos. Y ahí las propias autoridades francesas cifran más o menos en unos 65.000 los menores que salen hacia Francia. Hay que tener en cuenta que en muchos es casi imposible, es muy difícil saber el número, pero bastantes de esos niños ya estaban desplazados, ya habían sido desplazados y ya no provienen de Cataluña, sino por ejemplo de Asturias, del País Vasco, del centro de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, que es una cifra también consecuente, con lo cual creo que no es difícil, si vamos añadiendo, aunque algunos salga repetido, por supuesto, pero yo creo que no es muy descabellado evocar una cifra de en torno a 100.000 menores que salen evacuados o refugiados durante la guerra. Aquí tengo muchas diapositivas, pero voy a ir un poco rápido. Las experiencias, digamos, o la mayoría de los... ¿cómo decir? Las experiencias vividas por estos menores en el exilio, por estas niñas y niños en el exilio, fueron muy diversas. Esta mañana mis compañeros han evocado pequeñas pinceladas, yo igual no lo voy a hacer ahora de momento, pero... Para un lado fueron, es verdad, traumáticas, descorazonadoras, sobre todo aquellos que, por razones obvias, perdieron los contactos con la familia. La separación de los hermanos fue algo muy duro, sobre todo porque aquellas personas, aquellos menores que salían con protección, por supuesto, republicana, con auxiliares, con profesores, etcétera, etcétera, pero en muchos casos, sobre todo en Francia y en Bélgica, cuando eran distribuidos después en familias,
muy pocas familias podían acoger 2 o 3 niños, y en muchos casos había menores que los padres en el puerto insisten, no os separéis nunca, y en el momento de la separación el hermano mayor sobre todo es el que, o la hermana mayor son sobre todo los que más van a sufrir esa separación. Pero también fueron experiencias, sobre todo para aquellos a los que vuelven en el año 39, en el año 40, son 2 o 3 años en los cuales muchos de ellos recuperan la infancia de alguna manera. Pueden volver a la escuela, tienen una vida más o menos normal que habían perdido durante la guerra, y no hay que olvidar nunca que cuando vuelven aquí, en muchos casos, la infancia ya se ha acabado. Es decir, con 10, 11, 12 años, la mayor parte de ellos o tienen que empezar a trabajar, o tienen que empezar a ayudar a las familias, etcétera, etcétera. Con lo cual, para muchos de ellos, el único periodo más o menos de infancia normal fue la infancia, el periodo del exilio. En otros muchos casos, en la Unión Soviética, en México, etcétera, fueron vivencias mucho más colectivas, porque los niños se quedaron en colonias y demás, lo cual tenía aspectos positivos, porque seguían manteniendo esas relaciones de amistad o esas relaciones con el país, con la lengua, etcétera, etcétera. Pero también tuvo, digamos, en muchos casos esa falta de un amor, podemos decirlo así, o de una protección familiar, paterna, materna, etcétera, etcétera. Paso un poco rápido. Bien, Francia fue el país que más niños acogió, más de 30.000, muchos de ellos en colonias. Fueron las organizaciones francesas, el Estado también colaboró, pero sobre todo las organizaciones obreras y sindicales francesas las que más colonias crearon. También el gobierno vasco, el gobierno republicano intentó también impulsar algunas, o al menos tener el control de esos menores, lo cual fue siempre bastante complicado. También hay que tener en cuenta que Francia fue el lugar donde también hubo toda una serie de países, Suecia, Holanda, Estados Unidos, Suiza, establecieron colonias también. Es decir, acogieron pocos niños en sus países o ninguno, pero sí que establecieron colonias, por ejemplo Suecia, de una forma muy destacada en el territorio francés. Bueno, aquí se ve un poco esa importancia de la ayuda sueca. Como digo, las vivencias fueron muy diferentes en función de si estaban en colonias infantiles. Sí que hubo en la mayor parte de ellas, o en algunas de ellas, un intento de alguna forma de formar de una forma profesional para el futuro, al menos aquellos niños que tenían entre 10, 11, 12, 14 años, y a trabajos, digamos, un poco lo que llamaríamos hoy de formación profesional, de alguna manera. En ese sentido siempre me gusta destacar por el impulso que tuvo, digamos, la creación de un periódico en la colonia de Orly, en el norte de Francia. Aquí tenéis algunos que era como una especie de, digamos, las temáticas al final eran como una especie servía como un lazo de unión entre los diferentes niños exiliados en toda Francia, pero eran los propios menores los que llegaban a componer desde un punto de vista gráfico y tipográfico, etcétera, etcétera, el periódico. En otras muchas ocasiones los niños vivieron con personas adultas. En el caso, por ejemplo, de Asturias, contrariamente, de forma un poco diferente, sí que hay un exilio más familiar. Y luego también hay una condición que no siempre se evoca, pero a partir de mediados de agosto del año 37, las autoridades francesas obligaban a los exiliados a afirmar que al llegar a territorio francés tenían que elegir o volver a España, tenían que elegir o volver por el lado franquista por Irún o a Cataluña, pero que no podían quedarse en el territorio francés. No todo el mundo lo va a cumplir, pero en todo caso ya era una exigencia que planteaban las autoridades francesas. También hubo niños, aunque pocos, pero en un momento dado en campos de concentración, no mucho espacio, pero, y eso insisto, y es una de las ideas que quiero hacer pasar hoy, la mayor parte de ellos fueron acogidos por familias, fundamentalmente familias francesas, pero también muchas familias, sobre todo en el sur de Francia, en el Languedoc, gente que españoles que se habían instalado allí en los años 10, 20 y 30, acogieron también en el cónsul de Nîmes, por ejemplo, fue muy activo, y se repartieron varios cientos de niños también entre familias españolas que llevaban allí tiempo ya instaladas. En Gran Bretaña fueron fundamentalmente colonias. El gobierno británico no quiso saber nada, ni no subvencionó ni ofreció ninguna ayuda, sino que fueron más bien organizaciones tanto católicas como también republicanas. Fueron la expedición del barco Habana.
y fueron acogidos inicialmente en este conocido campo de Southampton antes de ser distribuidos verdaderamente por todo el territorio, incluso hasta en Escocia. Menos, pero llegaron incluso hasta allí. He puesto demasiadas diapositivas. En la Unión Soviética, como es más conocido, digamos, ahí sí que se establecieron de alguna manera y fue uno de los destinos principales de los niños de Asturias. ¿Consigues leer? Sí, sí. Espero que sea de los niños. Sí, Menos mal. Porque en internet se encuentra cualquier cosa. Voilà, quería ofrecer esta hecha por Norberto Ibáñez. Digamos que fue uno de los destinos principales de los niños asturianos, y ahí sí que se crearon lo que eran las casas de los niños, donde los instructores eran españoles, es decir, vivían en un ambiente más bien propicio a ese encuentro y a esa permanencia un poco de la identidad. El objetivo del Partido Comunista, como es sabido más o menos, era formar una élite que pudiera después, al retorno, coger un poco, en todo caso, formar una élite política, de alguna manera. Bien, en Bélgica tengo un montón también, pero voy a ir rápido. Bélgica fue el país que desde un punto de vista demográfico quizás acogió un mayor número de niños, porque acogió, también fue otro de los destinos principales del exilio de niños asturianos, no tanto del 37 como del 39 después, pero para un país tan pequeño, a nivel de población, al final de la guerra casi había 5.000 niños acogidos en Bélgica, en parte porque el movimiento socialista y sindical era muy fuerte, y hay que tener en cuenta que tanto desde un punto de vista estatal, los gobiernos, como desde un punto de vista sindical y político, esta ayuda a los niños fue una especie como de vía de ayuda directa a la República, de alguna manera, que no se pudo hacer por otros medios. Aquí tenemos, está con el embajador Ángel Osorio, que se ve al fondo y con el dirigente, creo que es Emil van der Velde, que era el presidente de los socialistas belgas. Esto pasa un poco rápido porque eran diferentes tipos de... También hubo una acogida muy significativa de menores vascos católicos, puesto que el obispo de Vitoria escribió al arzobispo de Malinas, Van Roy, para que precisamente indicando que muchos de esos niños eran católicos que iban a perder la fe, y hubo también un movimiento católico también muy significativo. Pero por ejemplo en estos casos también los repartieron a los niños en familias católicas, pero por ejemplo una vez que el Frente Norte queda eliminado, la mayor parte de estos niños, o muchos de ellos, son repatriados, porque es un poco la política franquista de la repatriación, y se accede a ello. Voy un poco rápido. No vaya rápido. Perdón. Vale, pues Son muy guapas. voy un poco lento. Interesante. No. Esta, por ejemplo. A mí que iba a llegar cerca a la hora de comer y después llegabais con poco tiempo. Vale. Sí que despacio. Bien. Me quedo en esta, porque lo mismo que a pesar de todas las instituciones, en Bélgica también fueron las familias belgas las que de alguna manera soportaron la mayor parte de esta acogida. A veces me gusta mostrar estas fotos porque si les preguntara cuál de ellos es el niño exiliado y cuál es el niño de la casa, pues tendríais dificultades para señalarlo, en la medida en que buena parte de ellos fueron acogidos y fueron tratados como un niño más, de alguna manera. También no hay que negarlo, hubo un uso político de alguna manera de estos niños. Por ejemplo, aquí vemos la manifestación del 1 de mayo del año 38, donde precisamente se denuncia esa situación con esa presencia de los niños víctimas del fascismo. Esta es una reunión también que hubo un año después. Las familias trataron siempre, en muchos casos, de mantener los lazos con las familias originarias españolas, aunque también eso tampoco se puede negar, hubo familias que aprovecharon las circunstancias para, de alguna manera, tener ese hijo que nunca, o esa niña que nunca llegaron a tener. La novela, luego la citaré rápidamente, de Luis de Castresana, El otro árbol de Guernica, es un poco un ejemplo de esa situación en la que la persona, la madre adoptiva, le obliga a llamarle madre, y él, ya mayor, digamos, se niega a entrar en esa dinámica.
también, como digo, muchos de ellos descubrieron un mundo al que nunca hubieran tenido acceso. Pongo un coche porque es una de las pocas que tengo con coches, pero por ejemplo la mayor parte de los niños fue la primera bicicleta que tuvieron, la tuvieron en esta experiencia del exilio. No todos pudieron volver tampoco, en muchos casos hubo accidentes, en este caso creo que fue un accidente de tráfico que acabó con la vida de este niño. En México voy rápido, solo tengo esta imagen. También es un poco particular, se asocia un poco bastante con los niños que acabaron en la Unión Soviética, porque quizás fueron los que más tiempo permanecieron en el exilio y más dificultades tuvieron después también para regresar. De hecho, la mayor parte de ellos no lo hicieron, lo harían de forma muy tardía. Bien. Es muy difícil saber, hay que tener en cuenta que la mayor parte, es decir, una gran mayoría de esos niños vuelven, en buena medida porque no hay que olvidar que en septiembre del año 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial y muchas de esas familias, tanto en Francia como en Bélgica, que habían acogido a esos niños, intentando salvarlos de una guerra, no los van a retener para caer en otra guerra. Sobre todo hay que tener en cuenta que Bélgica, sobre todo, que sufrió mucho durante la Primera Guerra Mundial, y también Francia, digamos, esa experiencia la tenían muy marcada, con lo cual la mayor parte de los niños van a volver. Los franquistas van a intentar por todos los medios, esta foto es muy reciente, muy temprana, como veis, en plena guerra del año 37, va a haber muchas campañas políticas con el apoyo incluso del Vaticano para que esos niños vuelvan, porque era un elemento, digamos, distorsionador de buena parte de la imagen católica y de la imagen un poco que quería dar el franquismo fuera de España. Aquí también, como se ve, hay un uso político muy significativo de esos retornos. El retorno a sus hogares de los niños evacuados por los rojos, es porque la pancarta es un poco así, pero en la prensa eran de los niños arrancados a sus padres por los rojos, era una terminología que era habitual. También me gusta poner estas imágenes porque las familias, en muchos casos de acogida, conscientes de las dificultades por las que pasaba España, el retorno, como veis, ocupa más las maletas y las cosas que trae a España que él mismo, y es algo constante en muchos casos, sobre todo entre los niños que vuelven de Bélgica y de Francia. Y con esto acabo esta parte, antes de entrar en la última, que va a ser muy cortita. Hay que tener en cuenta que cuando vuelven lo que les espera es un adoctrinamiento brutal, la inserción en diferentes organismos de infancia de este tipo, paramilitar, y que en muchos casos, como decía anteriormente, no vuelven a pisar una escuela, con lo cual los niños que tienen 12, 13, 14 años prácticamente ya entran en la edad adulta. Bien, a modo de breve conclusión, sí que me gustaría hacer un pequeño recordatorio sobre un poco la evolución que ha tenido en el reconocimiento esta odisea, podemos decirlo así. Quizás el primer factor que dio a conocer, que ingresó o permitió ingresar en el imaginario colectivo este éxodo, fue la publicación del Otro árbol de Guernica de Luis de Castresana, en parte porque, bueno, hay una dimensión también de añoranza y de deseo de retorno muy fuerte, pero bueno, digamos, sí que sirvió durante muchos años. El libro fue reeditado en más de 30 ocasiones, casi era lectura obligatoria en los años 70 y 80 en muchos colegios, con lo cual fue, digamos, una vía de entrada a esta. Después, posteriormente, por supuesto, ha habido historiografía en los años 80 y 90, ha publicado muchas obras respecto a esta cuestión. También la filmografía, con este documental de Jaime Camino, que tuvo también mucho eco. Luego ha habido también alguna otra película, quizás de una factura un poco más fantasista. Esta me parece interesante señalarlo porque en el año 2000, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2001-2002 hubo una exposición sobre el exilio español en general, y al año siguiente, digamos, una exposición ya específica sobre el exilio de los niños, es decir, que había ahí una clara, digamos, singularidad o dimensión de grupo histórico concreto, que después se ha visto también poco a poco reconocido en diferentes lugares, espacios en el ámbito público, como esta que tenéis muy cerca en Gijón, que es una escultura que se inaugura en el año 2005, en homenaje a esa evacuación de los niños en la URSS, y que posiblemente mañana haya me imagino, un acto institucional, no lo sé, o por lo menos de las asociaciones en ese mismo lugar. Igualmente, al año siguiente en Santurce también
se erige un pequeño monumento o unas estelas recordatorias también de esos acontecimientos, que también se ha convertido en un lugar de memoria donde tiene habitualmente los encuentros de memoria de esos niños. Pero incluso más allá, por ejemplo en Gran Bretaña también esas placas habituales en muchos edificios también recuerdan la llegada de esos menores. Acabo con Asturias, puesto que no lo sabía, pero digamos que yo considero que hoy los niños y las niñas de la guerra sí que forman parte, han integrado, a pesar de haber sido muy desconocidos durante muchas décadas, hoy sí que se han integrado un poco en el imaginario colectivo. El hecho mismo, y con esto acabo, de que la comunidad asturiana haya elegido el día 23 de septiembre como Día de la Memoria, es decir, evocando esa salida de los niños hacia Rusia, prueba un poco que, al menos desde un punto de vista sentimental y demás, esta experiencia forma parte ya un poco del imaginario, como digo, colectivo de la sociedad española. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un montón de temas para el coloquio y poco tiempo. Vamos a tratar de hacer equilibrios con eso. Entonces nada, abrimos un turno de intervenciones del público. Venga, las intervenciones del público y luego las pasamos a la mesa. Bueno, yo yo tengo una duda, y es que no sé si en algún momento se ha contemplado el caso de los desterrados en el propio país sobre los años 40, después de haber sufrido cárcel o campos de concentración u otro tipo de cosas. Si a esos desterrados en alguna ocasión se les ha llamado exiliados de algún modo. Esa es una de las dudas que tengo. Y luego, para ella, sí, perdón, es que no anoté los nombres. No pasa nada. Cuando habláis del exilio a partir de 1939 de las mujeres desde Asturias, claro, ese exilio empezó en el 1937. ¿Hay estudios, hay algún tipo de estudios reales de la mujer a partir de 1937 o ya nos vamos a 1939? Gracias. Solo un pequeño comentario. La participación política de los exiliados republicanos en México estaba prohibida por ley de la Constitución mexicana. Sería interesante ver después los que llegaron niños a México. La gran mayoría sí tuvo una participación política en el año 68, por ejemplo. Creo que sería un tema importante estudiar. Una pregunta también. Sí. ¿Puedo? A este señor, Jesús Alonso Carballes, ¿no? Sí. Es usted. No mencionó usted, no sé qué menciona, pero en la zona de Burdeos hubo campos de concentración para refugiados, o sea, para familias, mujeres, niños. Y de hecho, me parece que cuando entran los alemanes, como consecuencia de unos atentados que hay, uno de los primeros convoyes, o quizás el primero que sale de Francia hacia Mauthausen, creo que es de refugiados españoles que luego dejan en el campo de concentración a los hombres y vuelven a traer a mujeres y niños para acá. Y yo también, abundando, creo que había entre los refugiados españoles la sensación de que en la zona de Burdeos era donde mejor los trataban. Digo, a partir del año 39 en adelante, ¿no? O sea, en las playas de Argelés y tal, vete hacia Burdeos, aparte de Toulouse, que ya era mismo la capital del exilio. ¿Qué me puede decir? ¿Otra palabra que hay por ahí? Sí, hay tres. Dale. Bueno. Dale. Una cosina. Decían respecto a los descendientes de
se refería a los rusos, decía los descendientes de tercera generación, parecía que no querían volver a Rusia. Los descendientes de tercera generación asturianos sí quieren volver a Asturias. ¿Qué posibilidades tenemos? Vale, y hay 2 palabras más por ahí y ya cerramos el turno. Sí, una pregunta muy breve. He leído en algunos libros menciona a los póqueros como responsables de ayudas y tal, y luego así hablas como que no sé si esto fue muy limitado o... No, fue importante. ¿Y la última palabra por ahí? Es una pregunta para Jesús Alonso Caballes. Es sobre si existen o no listas con nombres de pasajeros de los niños que llegaban a Ullac, a Burdeos. También has comentado que el Estado español exigía, bueno, el Estado francés exigía que tenían que decidirse de volver a España bien por vivir o bien por Cataluña. Si realmente existe algún tipo de documentación de registros, quién volvió a Cataluña, quién volvió a Irún, y como complemento, si ha habido algún proceso de adopción de niños que viajaban solo en la zona de Burdeos. Vale, pues tenemos unos 10 minutos para... No, apaga el tuyo. Perdón. Ahora sí. Bueno, muy brevemente, pues han tratado temas muy amplios. En casos de los desterrados en el propio país, si se les ha llamado a veces exiliados, sí, existe una categoría que es la a veces denominados exilio interior. Yo, sin embargo, creo que es tipológicamente contraproducente utilizar las mismas categorías que utilizamos para los exiliados a la hora de referirse a aquellos que sufrieron represión, que muchas veces se tuvieron que callar, se tuvieron muchas veces que recluir en redes privadas, que no pudieron desarrollar actividades públicas, etcétera, porque son casuísticas, son problemas, son experiencias bastante diferentes, aunque todas se retrotraen a lo mismo, ¿no? Que es obviamente ser vencidos. Yo ahí entiendo que otras categorías serían bastante más acertadas, sinceramente. Por supuesto, hay los huidos en el monte, hay los que se escondieron, algunos se escondieron 20, 30 años, pero yo creo que pertenecen tipológicamente a otra categoría, ¿no? También de víctimas de la guerra, también de vencidos, pero yo no les llamaría exiliados, sinceramente. Yo creo que el exilio implica, por fuerza, ser un transterrado, cambiar de residencia, tener problemas para volver al país, etcétera. Participación en México efectivamente estaba prohibida por ley, no quise entrar en detalles tampoco, en otros países no estaba prohibida, pero sin embargo la participación de los que llegan como adultos es limitada o muchas veces inexistente. Los que llegan como niños y se socializan en los países de adopción y que en muchos casos ya simplemente adoptan la ciudadanía. Les dieron la ciudadanía, les dieron la opción. Le dieron la opción, pero bueno, no hablo solo del caso de México, que fue mucho más generoso en este sentido, ¿eh? En otros países normalmente también muchos exiliados adoptaron la ciudadanía de los países de adopción, lo cual les permitía volver. De visita. Lo que pasa es que una cosa era volver a Madrid, si uno era de, yo qué sé, de Riondas, volvía a Madrid o volvía a Barcelona, y otra cosa era si volvía a Riondas, donde todo el mundo le conocía. Todavía a finales de los 50, lo cuenta un socialista gallego compostelán, concreto, exiliado, publicó sus memorias en México. Todavía a finales de los 50 él volvió como ciudadano mexicano, en Madrid ningún problema. Sin embargo, cuando empezó a pasear por Santiago de Compostela empezó a tener problemas, porque le recordaban, tú eras el rojo tal y cual, ¿no? En todo caso, claro, los niños, yo no hablé de ellos porque ya sabía que iba a hablar Alonso Carballés con mucho más conocimiento de causa, y sabía que de las cuestiones de género iba a hablar también Bárbara con mucho mejor conocimiento. Claro, los niños es otra cuestión, ¿no? Es decir, se socializan en los países de adopción, ya no viven en la cápsula en la que muchas veces viven los refugiados o los exiliados, más o menos, una cápsula que era más porosa de lo que parece, sin duda, ¿no? Todos sabemos que hay una ley no escrita, pero que siempre se cumple, que los emigrantes o los inmigrantes acaban siempre pareciendo al país al que emigran, al país al que inmigran.
después de 20, 30 años, al final siempre es esta dicotomía, ¿no? Es esta doble pertenencia de no saber si se es de acá o se es de allá, ¿no? De sentirse a gusto en un lugar en otro o a disgusto en los dos, ¿no? Pero en todo caso, en términos políticos, los exiliados suelen, acostumbran, siempre hay excepciones, acostumbran a mantener una exquisita neutralidad. Por otras razones, por una mera estrategia, un mero cálculo racional. Si cambia el gobierno y resulta que me retiran el permiso de residencia, tengo problemas. Ha habido casos, sin embargo, por ejemplo, en el caso de los tupamaros uruguayos, se han señalado casos de biografía bastante interesantes de exiliados que llegaron muy jóvenes, 20, 21 años, 22 años, pero lo suficientemente jóvenes o lo suficientemente adultos como para tener conciencia política y que después sufrieron exilio por ser tupamaros. Es decir, hay casos de doble exilio, pero bueno, yo creo que son más bien excepcionales, no son la norma, ¿no? Cuáqueros, bueno, yo creo que esto es una gran asignatura pendiente. Yo he pasado alguna vez, paseando por Londres, pasé por delante de los cuáqueros y estuve tentado de entrar a ver, preguntarles si tenían archivos. Los cuáqueros, sobre todo en los años 40, quizás no al principio, pero después, los cuáqueros son intermediarios fundamentales en los procesos de facilitación de papeles, documentos, apoyos en los puntos intermedios para exiliados. Por ejemplo, los refugiados gallegos en Portugal normalmente utilizaban 3 vías, utilizaban 3 recursos: parientes o amigos emigrados en Portugal, redes de la oposición antisalazarista, fundamentalmente del Partido Comunista, para poder llegar a Porto o para poder llegar a Lisboa, y allí uno de los caminos era ir a encontrarse con los cuáqueros, ir a la oficina de los cuáqueros. Los cuáqueros le daban a uno el estatus de refugiado, sobre todo cuando existía digamos, las vías legales, el reconocimiento internacional de esta figura, la Organización Internacional de Migraciones, etcétera, y les permitían normalmente ir a América. Pero sabemos poco, yo creo que porque a nadie se le ha ocurrido todavía empezar a profundizar en los archivos de los cuáqueros, que no solo desarrollaban esta labor en el caso español, ¿no? En el caso de los niños sí que hay, en Francia establecen colonias y sobre todo se ocupan mucho de la alimentación. Es decir, igual hay colonias que no gestionan ellos mismos, pero sí que tratan de que a diferentes colonias llegue la alimentación suficiente y la alimentación pertinente para que esos niños no tengan problemas. Es decir, que otras organizaciones acuden también a ellos, pero sí que es, sobre todo en el año 39, no en el año 37, pero en el año 39 sí están muy presentes en Francia por lo menos. Y el servicio unitario de la Iglesia Unitaria, el servicio unitario al Comitel, los que sufragaban el Hospital Varsovia, la Iglesia Unitaria, sostenían un montón de dispensarios en Francia y eran religiosos también. Sí, no solo eran los cuáqueros, hablamos de los cuáqueros, pero había otra serie de iglesias evangélicas que tuvieron gran influencia. Bueno, le paso el testigo, pero tengo un par de preguntas para ti. Primero. Cuestiones. No, simplemente que las apuntes luego. Vale, si te parece. No, eran 2 cosas. Primera, hay otra experiencia, no es exactamente igual, pero parecida, la de los niños españoles, como sabes, que son los niños refugiados de la Guerra Civil Griega, que después se llamó. La de los niños refugiados en la Guerra Civil Griega, que es una experiencia posterior, parecida, que luego se estuvieron sobre todo en Europa del Este. No sé si hay estudios comparativos entre ambos fenómenos, etcétera, ¿no? El llamado... La respuesta va a ser muy rápida. No, vale. No lo sé, un poco más larga, pero no pues el llamado paidomáxoma, que sabes que además es un término peyorativo que después utiliza el gobierno conservador griego, la monarquía griega, porque evocaba a los niños que eran secuestrados por los turcos en tiempos del Imperio Otomano para hacerlos genízaros. Y la segunda, más breve, muchos niños de la guerra de refugiados en la URSS después volvieron, en los años 50, en los años 55, 60. En la misma expedición que vuelven los soldados de la División Azul. Ahí hay algunos y después llegan otros. Sí, vinieron varias expediciones. Y que está el capitán Palacios de la División Azul, que sube estos temas. Y muchos luego tuvieron, ¿qué sabemos de la experiencia de estos que volvieron? Por lo que sé, muchas veces tenían que juntarse entre ellos para poder hablar ruso, ya no
se acababan de encontrar, digamos. ¿Tú quieres responder? Responde tú y luego responderé. ¿Sí? Bueno, yo muy breve le responderé a la pregunta. Yo también, como ha dicho Jesús, desconozco que haya un libro específico sobre el exilio de las asturianas. Yo, en mi caso, me he referido al año 39, pero porque precisamente el muestreo que hacemos comienza en el año 39, pero tal y como señalaba el profesor Núñez Seixas, cuando comenzamos a hablar de exilio, los primeros exilios los tenemos a partir de 1936, desde el momento del fallido golpe de Estado, y en el caso de Asturias tenemos presente la revolución del 34 y tenemos presente que si bien salieron fundamentalmente varones jóvenes, pero también sabemos que va a ser una vía de escape para muchas mujeres, o si no vía de escape, sí una trayectoria para acompañar, que al final acaba convirtiéndose en un exilio. Entonces, por supuesto que se exilia en el 37, y bueno, quien conozca algún libro específico sobre las exiliadas asturianas, que nos lo diga, y si hay por aquí jóvenes investigadoras o investigadores y quieren ponerse manos a la obra con ese trabajo, pues será bienvenido. Gracias. Yo trato de responder algunas, que no todas. La cuestión de si en Burdeos acogían mejor a la gente, yo enseño en Burdeos, pero tampoco conozco demasiado. Sé que había en Burdeos un campo de distribución que le llamaban, que era en Meriñac, creo recordar, que era un poco un campo de transición, no era un campo... Después sí que hubo, durante mucho, no sé si sería eso a lo que se refiere usted, porque sí que una campaña muy grande para atraer republicanos que estaban trabajando en la base submarina de Burdeos, y los nazis, y prácticamente la construyeron, no sé si hubo 3.000 o 4.000 o más republicanos que trabajaron en esa base, y como decía José Manuel, ahí había un personaje un poco extraño. Bueno, Antonio puede contarle todo lo habido y por haber sobre ese personaje, porque lo estudió y lo conoce mucho mejor que yo, pero que fue republicano en la guerra y que luego sirvió un poco de enlace con los nazis para atraer, digamos, a los republicanos que tenemos allí controlados. Sí, porque es que era un alemán, pero un alemán se había exiliado y que había sido el PUM. Sí. Otto no sé cuánto, no me acuerdo. Eso. Él lo conoce muy bien, así que le cedo la palabra. Después del convoy que ha hablado, creo que se llama el convoy de la muerte, pero creo que tiene un número, ahora mismo no lo recuerdo. 906. Algo así. 7. Aunque luego eran 800 y pico, bueno, no está muy claro. Era un poco más, sí, y bueno, no estaba previsto que llegaran allí, pero sí fue... Pero estaban en un campo... Ahora mismo no recuerdo. En 1927 estaban en Angulema. Eso es, al norte de... Un poco al norte de Burdeos, sí. Exactamente, ¿cómo se llamaba? Le Salier, el campo de Salier, cerca de Angulema. Esos son los que van, que citas, que van a Mataus, se dejan a los hombres, y el resto, mujeres y niños, vuelven. Es sorprendente porque es en el 40, bueno, perdón, porque en el armisticio los alemanes no obligaron al gobierno de Petén a entregar judíos ni ninguna otra clase de personas. Cuando lo hicieron voluntariamente. La famosa frase de un español que mandamos a Alemania, un francés menos que no va a trabajar, ¿no? A trabajar. Pero lo del... Perdón, no quiero molestar, pero en ese campo, cerca de Burdeos, en Gurs. Yo tuve la familia ahí. Gurs, no. No, es ahí... Bueno, me vino, yo tengo mala memoria. Ahí nació una prima mía. O sea, diciéndote... Pues hay un campo cerca de Burdeos, había Montandre, que lo citan personas asturianas, por ejemplo, la madre de Higinio. Aparte de Tartas y por ahí, de esa zona, un poco al sureste. Sí, Tartas está cerca de Burdeos. Sí. Y cerca de Meriñac, o sea, el aeropuerto de esa zona de las Landas, ahí. Bueno. Habría que estudiarlo. Otro tema para los 15 años que nos quedan. Yo pienso que debería ser un campo que tuvo cierta duración, porque... Hay muchos campos en Francia en ese momento. Los más conocidos, por supuesto, son los del sur, Argelès, Barcarès y todos los demás, pero después, por ejemplo, el campo de Gurs también, que sirve un poco como vía de escape
está también en los Pirineos Atlánticos, donde trasladan a mucha gente desde Argelès. Hoy en día está más bien está reconocido y está institucionalizado, pero durante muchos años aquello fue un campo que nadie conocía y demás, pero sí que hay muchos otros, en casi todos los departamentos al final hubo campos, en muchos casos incluso fueron después utilizados por Vichy, algunos de ellos, como he evocado. Después la otra pregunta era en relación con los listados de... yo hace tiempo que no, porque el trabajo lo hice hace mucho tiempo, pero cuando estuve en el departamento los archivos departamentales de la Gironde, sí que había listados, pero eran muy fragmentarios, porque muchos de los documentos se habían quemado durante la guerra, es lo que me dijeron. No sé, Rocío, si tú has visto hace poco... sin embargo, por ejemplo, en La Rochelle, esos sí que están íntegros. Los de La Rochelle, que es un poco más al norte, ahí sí que vienen, sí que pude consultar todos los listados de casi todos los barcos, porque no sufrió tanto el archivo durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, algunos sí que tiene que haber, no de forma exhaustiva. ¿Le interesan específicamente los de Pauillac? O... Vale, pues me lo apunto y a ver si puedo ir en breve y ya intercambiamos y luego le pondré al tanto, porque no es la primera persona que me lo pregunta y demás. Ahí tal vez, ahí tal vez sea la Cruz Roja, porque no se menciona aquí mucho la labor de la Cruz Roja, que para mí creo que fue central. La Cruz Roja en Bélgica tiene Colonia, y luego la Cruz Roja, desde mi punto de vista... Organizando las expediciones... Es más bien el retorno, yo creo. Es decir, el retorno y los encuentros... El papel de la Cruz Roja fundamental es encontrar, digamos, favorecer los reencuentros de las familias y luego permitir en muchos casos el traslado o el regreso, porque es verdad que, al menos yo en lo que vi de los niños, fue en los ámbitos en los que más se manifiesta el trabajo de la Cruz Roja. Bueno. Después había solo la cuestión de las adopciones, me parece, y demás. No creo que haya, en muchos casos son, sobre todo en Bélgica, son casi como adopciones, voy a decir, implícitas. Es decir, que en el momento en que la Cruz Roja precisamente hace las convocatorias, porque se ha organizado una expedición de retorno, hay gente que simple y llanamente no lleva al niño a ese encuentro. Y uno de los casos más dramáticos que me encontré fue dos hermanos que uno volvió y el otro lo retuvo, la familia de acogida, y era una imagen dantesca, porque me contaba que se vieron después, en los años 60, en la misma mesa, su madre, él, que siempre la había no acusado, pero de alguna forma siempre la había culpabilizado de no haber traído a su hermano, el hermano que venía y que no sabía ya hablar español ni nada, y él un poco, digamos, haciendo... Entonces es verdad que era un drama, un cuadro dramático en ese sentido. No son muchos, pero sí que los hubo. Digamos que es el árbol que esconde el bosque de la solidaridad, ¿no? Pero sí que hubo casos así un poco bastante dramáticos y interesados. En Francia mismo, por ejemplo, al principio, en las peticiones hay incluso un artículo del secretario general de la CGT diciendo que no han podido venir niños muy pequeños y niñas, es decir, que había un tipo, digamos, también de niño que era más buscado, eran niñas y menores, porque era más fácil de, digamos, después, no digo de apropiárselos, pero sí que los propios niños, como ha dicho antes José Manuel, se integran muchísimo y muy rápido, de tal forma que bueno, sí que hubo un cierto interés de algunas familias, pero digamos que no fue eso, como digo, no puede esconder el bosque de la solidaridad que hubo detrás, que eran completamente solidarios y humanitarios simplemente, nada más. Pero sería interesante ver un poco esa cuestión, pero es un poco problemática también Sí que hubo también otro caso muy dramático, con esto ya acabo los dramas, pero también encontré una carta de una madre aquí que le pedía a la familia de acogida que por favor se quedara con ella. Y era una carta, la madre era consciente que las cartas eran revisadas por la censura y ponía solo, mi marido no está conmigo, puede ser asesinado, cárcel, 1000 cosas, y por favor si pudieran quedarse cita el nombre de la niña.
y demás, y sin duda es el drama más grande que puede haber. Yo en los años 90 me entrevisté con gente que venía de Bélgica, vascos, asturianos y demás, y muchos, por ejemplo, que no pudieron volver. El gran dolor para ellos era precisamente, yo trataba de convencerlos de que no fue así. Había una niña asturiana que decía, ¿por qué no me reclamaron mis padres? Y claro, yo trataba de decirle que igual sí lo hicieron, pero entre los meandros de la administración y demás, pues igual nunca llegó. Y luego también, y con esto acabo ya, también en contraposición, por ejemplo, en un coloquio que hubo en Francia, un niño que se quedó y que no pudo volver nunca a España, pero emitía la película Canciones para después de una guerra de Patino, no sé si la han visto, y al final del visionado dice: yo siempre he lamentado no haber podido volver a España después de... pero si de verdad la situación fue así, me alegro de haberme quedado en Francia. Vino a decir, porque es verdad que la situación que se encontraron aquí los niños al volver fue realmente dramática. A veces se nos olvida, parece que acaba todo en el 39, pero los años siguientes fueron muy duros también. Si me permite... No, ¿qué te digo? Es que tengo... No, una cosa... No, es que hay dos personas que piden la palabra. Dale. Yo soy María Izquierdo de la Asociación Foro Veneranda Manzano. Quisiera agradecer a los tres ponentes, intervenciones magníficas, y una pregunta para la profesora Ortiz Martínez, que se refiere a lo siguiente. Siempre me llama la atención lo que hace Veneranda Manzano cuando se declara el golpe de Estado en 1936. Ella coge a sus hijos y los pone a buen seguro en Francia y se vuelve inmediatamente a seguirse leal al gobierno de la República. Desempeña diferentes cargos en Alicante, también en Valencia, en Cataluña, y hasta llega a ser secretaria general de la FETE o UGT, Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Este caso, y después, en el 39, cuando ya termina la guerra, pues entonces ella se vuelve a Francia y se exilia en México. Está 40 años en México hasta 1977, que vuelve aquí a Oviedo. Y ella continuó activa, participando sobre todo en cuestiones culturales, hasta su muerte acaecida en 1992. Bien, me alegra mucho que investigue una persona como la profesora Bárbara, que además con esa sensibilidad de género que hace mucha falta, porque incluso aquí en Asturias, que ya tenemos una ley desde el 19 que mandata claramente la recuperación y el impulso de la memoria de las mujeres, de la memoria democrática, pues son muy desconocidas y cuesta mucho trabajo. Mi pregunta es si este caso de Veneranda Manzano, que a mí me llama la atención, de una mujer que además ella que siempre lo que se sintió sobre todo es madre y maestra nacional, si este caso es habitual, si conoces algún otro caso de este exilio tan como intermitente y que deja a los hijos, pero tiene la conciencia de yo sigo siendo activa hasta el último momento que ya me exilio. ¿Había otra palabra por ahí, no? ¿Habías levantado la mano? No. Vale, pues este tema y ya cerramos. Vale. Bueno, yo le agradezco a usted su intervención y que todavía siga vinculada a este tipo de asociaciones que son tan necesarias y que vienen haciendo una labor tan importante y al mismo tiempo tan soterrada, porque qué poco conocemos y cuántas asociaciones hay todavía haciendo un trabajo de base y recuperando la historia de las mujeres. Yo en el caso de Manzano que usted me comenta no lo conozco, pero sí que le puedo decir
que son numerosos casos de mujeres que hay que continúan militando en los exilios, como hemos dicho, o sea, en algunos lugares sí que es cierto que tuvieron que sacrificar y el precio fue muy alto porque había algunas que se habían dedicado a la política, sobre todo en el caso de las maestras, vemos ese papel activo y vemos esa implicación y vemos ese desarrollo durante los años de la República, y después tener que cortar con esas actividades radicalmente es muy complicado. Luego muchos destinos del exilio va a ser muy difícil también porque los espacios de sociabilización son masculinos fundamentalmente, entonces los hombres que además disponían de ese tiempo libre para hacer política y además para llorar las penas, podían ir a la asociación, podían ir al casino, podían ir a la taberna, etcétera, etcétera, pero las que se quedaban manteniendo la cotidianidad eran las mujeres. Entonces sabemos de algunas que trabajaron, pero yo, por ejemplo, yo le puedo decir para el caso argentino, pienso en la Federación de Sociedades Gallegas o pienso en el Centro Republicano Español de Buenos Aires y los hombres lo decían, sí, puede que viniera María Alejarra aquí al Centro Republicano, pero venía a una conferencia, escuchaba desde la última fila y se volvía a su casa y no sabíamos nada más de ella. O le puedo poner el ejemplo de la escritora María Teresa León, el que ha trascendido es su compañero, Rafael Alberti, y María Teresa, en su casa tuve la suerte de entrevistar a una, después fue profesora de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, no me voy a enrollar, que sí que estamos teniendo hambre ya. Y bueno, ella tuvo la suerte de tener a Alberti y a María Teresa León como profesores de clases particulares. Y ella recuerda que María Teresa, mientras le estaba dando clases de literatura, estaba poniendo la olla del cocido o preparando unos emparedados, entonces, o unas milanesas, que dirían allí. Era mucho más complicado poder llevar a cabo otras labores, que a verlas las hubo, por supuesto, y en México tenemos las publicaciones que llevaron a cabo las exiliadas y tenemos implicaciones en los diferentes partidos políticos, entonces es una realidad que existió y en la que tenemos que continuar profundizando, por supuesto. Gracias. Una cosa que quería decir José Manuel y cerramos. No, es una cosa que se me ocurrió. Como comentario al margen y como quizás perspectiva de investigación, cuando a veces se ha entrevistado a viudas o a mujeres de exiliados que se tuvieron que quedar, que no pudieron acompañar a sus maridos, que tuvieron que criar a la familia en ausencia de sus maridos, muchas veces la perspectiva es totalmente diferente. En un reportaje que hay sobre lo que mencioné antes, el secuestro del buque Santa María, la viuda de José Sotomayor, una señora que se quedó en Ribeira, creo que era, a cargo de 3 hijos, mientras su marido, pues bueno, que había podido salir, superviviente de Auschwitz, bueno, después acabó en Cuba, un héroe, si quiere usted, ¿no? Un héroe del exilio. Y una cineasta griega le fue a entrevistar, todavía esperando que le diese una visión, mira, la mujer del héroe, ¿no? Y lo que vino a decir esta señora era, sí, claro, mientras ese andaba por ahí en sus aventuras, mientras después se cubría de gloria, sí, todo muy bien, y yo me tuve que quedar aquí con mis 3 hijos, siendo la roja del pueblo, sufriendo todo tipo de vejaciones, y sin embargo me tuve que partir el pecho trabajando como mariscadora, etcétera, para que mis hijos fuesen a la escuela. Y luego cuando podía volver, no volvió, porque claro, ya tenía otra pareja por ahí adelante. Así que no me hable usted del héroe. Bueno, pues muchas gracias a la mesa y muchas gracias al público y seguimos de tarde.